¿De qué sirve que salga adelante la jornada laboral de 37 horas y media si se contrata 20 y se hace 50? Incluso viviendo una situación en la que se le están incumpliendo ciertos derechos, no se anima a demandar porque le dan fecha para 2027. Es una puta vergüenza. Juanma, ¿es el empresario inmune despidiendo en periodo de prueba? La diferencia de haber pasado el periodo de prueba a que te despidan a los 2 No, días son mamá. 200 euros. Veo muchas veces que yo soy abogado a pesar de el Ministerio de Justicia, no gracias a. La mayoría de casos en los que el trabajador gana es porque se ha llegado a un acuerdo previo al juicio. ¿Quién miente más, los empleados o los empresarios? Es imposible sostener un sistema como el actual. Pero cuando hay que mantener una serie de expectativas a nivel electorales de aquí a 4 años, hacer eso es un suicidio político. Yo creo que hay dos grandes culpables de que las leyes no se cumplan en este país, o por lo menos no se cumplan a rajatabla. Yo he trabajado en 3 estrellas Michelin que todos y cada uno de los empleados hacían 18 horas al día y si tú no eres capaz de derrumbar eso, la inspección de trabajo en mi opinión no existe. Bueno, pues un nuevo capítulo de Soy FOMO Podcast. En esta ocasión hemos venido a Sevilla a conocer a un abogado laboralista, Juanma Lorente, muy conocido en redes sociales principalmente por dar consejos a los trabajadores de cómo deben actuar ante las empresas en caso de despido, convenio, horas extras, festivos. Tiene su propio despacho en el que nos encontramos hoy realizando el podcast y nos encontramos también con don Félix Álvarez Martín. Nos acompaña en otra ocasión más, ya es conocido en el podcast. No sabemos si para bien o para mal, pero ya mucha gente lo conoce. Siempre para bien, muchas gracias. Funcionario conciliador del CEMAC, como algunos saben, y ha tenido la oportunidad de venir hoy otra vez con nosotros. Yo creo que está encantadísimo de acompañarnos, ¿no? Encantado de que cuentes conmigo, Ricardo, para Bueno, tu podcast. Para empezar, brevemente, quiero que nos contéis un poco sobre vosotros, en este caso, Juanma, dónde te podemos encontrar y a qué te dedicas un poquito más en profundidad. A ver, yo tengo una doble vertiente. Yo soy abogado, como bien has comentado previamente, un abogado especialista en el derecho laboral, laboralista, como se suele decir. Aquí en el despacho estamos dentro del derecho laboral quizá más especializado en asesorar a trabajadores. Y ya después está mi vertiente más pública, más conocida, que es como no solo abogado en redes, sino también divulgador de esos derechos, porque al fin y al cabo el abogado puede ser abogado en redes y hablar de cualquier cosa. Yo intento hablar de lo mío, que es el derecho laboral, porque yo pienso también que mis clientes, o en este caso los trabajadores, no pueden reclamar unos derechos que no existan, o sea, o directamente que no sepan que existan. Entonces, un poco llevo para adelante ambas cosas. ¿Tu cliente en este caso es solo trabajadores? No, yo tengo clientes tanto empresas como trabajadores. Vale. De hecho, creo que es interesante que la empresa conozca los derechos laborales que existen. Vale. También para que no haya problemas y no se pillen los dedos en ese sentido. Pero en lo que es las redes sociales, principalmente asesoras al empleado. El contenido está dirigido para que el empleado conozca sus derechos, sí. Vale. Y don Félix Álvarez, conciliador del FEMAC, Bueno. te conocemos también porque has trabajado como inspector de turismo, inspector de urbanismo. También tenías tu propio despacho en tu época más joven. Hace mucho Aunque años. sigues siendo joven, pero bueno. Muchas gracias. Pues sí, ¿Qué haces a día de hoy? Pues yo soy letrado conciliador en Málaga y bueno, le desarrollo una función pública que yo creo que el problema de esto es que el CEMAC está poco potenciado. Yo durante mucho tiempo venimos diciendo que quizás la manera que se nos tome más en serio sería si como consecuencia de no comparecer hubiera una sanción para la persona que lo hace deliberadamente. O sea, si tenemos un problema que en eso coincidimos todos, que es que hay una saturación de los órganos judiciales. Queremos descongestionar los órganos judiciales y quizás el papel fundamental ahí es que se haga una criba previa de aquellos asuntos donde realmente hay un debate y aquellos asuntos que se podían solventar a nivel del CEMAC. Lo que sí es verdad que yo creo que sí hay sanción teórica, tanto para el trabajador como la empresa. Si el trabajador no va, se desiste de la acción que haya interpuesto. Si la empresa no va, teóricamente debería haber una sanción. Lo que pasa es que a nivel judicial, después no sé. Bueno, pero si las sanciones son teóricas y luego no se van Claro, a la ahí no está el práctica, en problema. realidad no me sirven de Ahí nada. no. No, problema. nos estamos yendo a la mitad del podcast. Yo realmente quería que os presentase. Queríamos poner un poco a la gente en situación qué es el derecho laboral, qué tipo de despido hay. Hablemos un poquito sobre la base para que nos pongamos en situación para nuestros oyentes que son nuevos y luego ya entraremos en... Porque es verdad que hay muchas cosas que podemos hablar, evidentemente, qué ocurre después del CEMAC y sobre todo si el CEMAC está
preparado para no colapsar los juzgados, porque luego, una vez que se va a juicio, se tarda tanto tiempo en celebrarse un juicio. Pero bueno, hablaremos sobre ello. Y aquí en este caso, Juan, me gustaría que le contase un poco a todo el mundo qué es el derecho laboral y si es necesario el derecho laboral. Hombre, yo creo que el derecho laboral es hiper necesario porque si no viviríamos aquí en una especie de jungla en la que la mayoría de las veces, bajo mi punto de vista, si no existiera el derecho laboral, la empresa siempre va a tener una posición privilegiada respecto al trabajador porque es el que dispone de los medios de producción y el que de alguna manera puede elegir si quiere tener al trabajador o no contratado. Por lo tanto, yo creo que el derecho laboral es muy necesario para proteger ambas partes, pero sobre todo el trabajador, que es en una jungla sin reglas, sería, bajo mi punto de vista... Brevemente, ¿cómo definirías el derecho laboral? Las reglas del juego entre empresa y trabajador. Son las reglas del juego. Muy buena definición. Bueno, ¿Tiene carencias a día de hoy el derecho laboral para los trabajadores? Yo quisiera puntualizar un poco lo que ha dicho él, que es necesario, estoy totalmente de acuerdo, pero hay otros países donde la relación laboral está más basada en el contrato que alcanzan las partes y hay menos derecho regulando la relación. O sea, es más bien de trabajador y empresa establecen las condiciones, mientras nos interesamos, mientras nos damos nuestros servicios, y una vez que no nos interesamos, desaparece nuestra relación. La intervención del Estado es mucho menor, ¿no? Porque claro, el problema que tiene esto es que regular es fácil, pero sobre quién recae la carga o quién soporta las consecuencias de esa regulación. Si yo el derecho laboral reconozco un elenco de derechos a los trabajadores y la obligación de atenderlos, tanto económica como de todo índole, la traslado al empresario, entonces no sé hasta qué punto estoy decantándome por una de las dos partes de la relación laboral y ahí es donde empiezan los conflictos, ¿no? O sea, sí es necesario el derecho laboral, pero quizás haya llegado a unos extremos de regulación tan pormenorizada en los que quizás debiera intervenir algo menos, ¿eh? ¿Y no crees que puede ser que el derecho laboral se deba seccionar en función del tipo de empresa? Es decir, una empresa de trabajadores puede ser que no deba tener las mismas normas que una empresa de 3.000. A ver, hilando el comentario con la pregunta, yo creo que se establecen unos mínimos por eso mismo, porque la empresa no está en el mismo punto de decisión o en la misma necesidad que el trabajador. Entonces, si se apuesta todo a un mero compromiso entre empresa y trabajador, es posible que la empresa, dentro de su capacidad organizativa, tenga mucho más poder a la hora de fijar esas condiciones que el trabajador. Entiendo yo que el Estado llega hasta ese punto para que se parta de un punto digno y no lleguemos a pactar condiciones que realmente no son ni lógicas ni dignas para una persona. En el sentido de que el derecho laboral no ha existido. Cuando no existía el derecho laboral, existían otras figuras que se alejaban de la contratación que hay a día de hoy, esclavismo o sirvientes. Entonces, cuando ha llegado el Estado a decir, oye, partimos de aquí, ahí es cuando realmente la persona se ha visto de alguna forma dignificada dentro de su trabajo. Respondiendo a la pregunta, no todas las empresas parten del punto que las grandes, a lo mejor tecnológicas o las grandes cadenas de supermercados. Es decir, no tienen la misma necesidad. Y no solo eso, sino que encima no cuentan con los recursos que cuentan las grandes, porque el nivel de abogados y de especialistas para saltarse la ley es brutal. Porque si tú te metes en un grande grupo como Inditex, contratos indefinidos que a día de hoy son obligatorios en este país, tienen un 15% y el resto son temporales, son fijos discontinuos, o entonces mientras más grande, más conocimientos para saltarse y esquivar la ley tienen. Y ya no solo eso, sino que el punto de necesidad que hablaba yo de entre empresa y trabajador, pues hay algunas empresas que tienen mucha menos necesidad de organizar sus recursos humanos de alguna forma, y otras empresas que tienen que hacerlo sí o sí de cierta manera, porque si no la empresa no es rentable. Entonces, para mí es un error gravísimo que Autorepuestos Manolito, para que pongamos una empresa, tenga la misma regulación que Mercadona. O sea, bajo mi punto de vista no tiene ningún tipo de sentido. Yo me atrevería a decir que hay una hiperprotección, ¿eh? ¿Y por qué digo esto de la hiperprotección? Nosotros nos vamos, por ejemplo, al modelo americano.
Elon Musk, un tipo que tiene muchísimas carencias, pero si algo sabe ser es empresario, ¿no? Elon Musk le encomiendan que adelgace la Administración Federal Americana y ha ofrecido 80 días de salario a todos los que se fueran de la administración. Les ha presionado porque tenía que descargar la administración. Allí esa medida ha sido muy discutida, pero lo cierto es que la ha aplicado y el Estado sigue funcionando. Entonces, yo creo que el Estado social que hemos creado, que proclama la Constitución, el modelo español, que de alguna manera bebe de los países nórdicos y de las constituciones mediterráneas, donde se establece un sistema de protección público y que todos aplaudimos, es demasiado inflexible. O sea, demasiado inflexible porque demuestra que en situaciones de crisis las empresas pequeñas se ven abocadas a cerrar. O sea, en el Y las momento grandes a crecer. bueno, pero en el momento en que Evidentemente. en el que tú te encuentras con que una empresa pequeña, si quiere despedir, tiene que pagar una indemnización que a mi juicio sigue siendo elevada, aunque entiendo los derechos Y del que va a trabajador, ser más elevada. pero según que dicen, si ese, ¿no? bueno, no solo, Teóricamente, desde 2012 es más baja. O sea, sí, sí, Sí. ha bajado de los 45 a los Bajó de 33. Pero que no tiene pinta de que vaya a... Era una proclama política, pero... Según habrá que ver. Yolanda, Sí, bueno, Yolanda... los despidos El 1, están de enero, baratos. el 1 de enero iba a haber una jornada de 37 horas y media en España, según Yolanda. Es decir, que lo de según Yolanda no es una colectiva. Ya, el problema de todo esto, el problema de todo es que si nos pusiéramos todos en una mesa, hay una experiencia de un filósofo americano que se llama Rawls, que dice, cuando llega la hora de reconocer derechos, ¿no? Dice, para que todo el mundo sea solidario hay una manera que nos falla, que es volver al estado originario, ¿no? Imaginemos que todos nacemos, no sabemos dónde vamos a nacer, no sabemos con el sexo que vamos a nacer, no sabemos cuál va a ser nuestra estirpe, no sabemos quiénes van a ser nuestros padres, y nos preguntan que qué derecho reconoceríamos. Y diremos, ¿tú crees que tienes derecho a una asistencia? Pues claro, hombre, tal. ¿Tú crees que tienes derecho a una prestación? Claro, porque si algún día... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que legislar sobreprotegiendo se hace, pero ¿sobre quién recae la carga económica de esa sobreprotección? Y dice, bueno, pues obviamente recae sobre la empresa. Eso está claro, porque el Estado... Cuando, por ejemplo, el ejemplo típico es la baja, ¿no? Y en una empresa pública, ¿sobre quién recae? En una Sobre empresa los pública, impuestos de la claro, privada. bueno, acaba, efectivamente, que claro. Todo acaba en lo mismo. Pero todo acaba al final, a ver, el tejido empresarial y sobre todo las pymes son las que sostienen al final la economía del país. ¿Quién tiene la culpa de que no se cumplan las leyes en este país? ¿Los Bueno. empresarios por no respetarlas o los trabajadores por no denunciarlas? Bueno, yo es que primero, yo no diría que no se cumple. Las leyes... No se cumple porque si yo no estaría aquí. Vamos Ya, a ver. es Si se que- cumpliera todo, Pero- yo No, es que todo yo me acaba... dedicaría a otra cosa. Pero claro, acabas de introducir... Vamos ahora a un repetir la elemento- pregunta, ya que Todo. me la va a intentar esquivar o ya que va a intentar que no vaya por el rumbo. ¿Quién tiene la culpa de que aquí esté pesando lo que está pasando? ¿Los empresarios por, en su mayoría, no respetar a los trabajadores? ¿O los trabajadores por no ponerse de acuerdo para que se pongan todos a denunciar y en 2 días se acabe la tontería? Yo es que creo que yo estoy en contra de generalizar a los trabajadores y generalizar a los No, empresarios. no, Es como decir, todo, como en las relaciones, claro, como a los hombres, pero como a la vida, como... No, sí, pero yo tengo Generalizar no es bueno. 6-7 consultas al día y hay trabajadores buenos, hay trabajadores malos, hay Claro. empresarios buenos y empresarios malos, porque al fin y al cabo las empresas son personas. Entonces, yo creo que hay 2 grandes culpables de que las leyes no se cumplan en este país, o por lo menos no se cumplan a rajatabla. A rajatabla. El primer culpable es la misma ley cuando no genera una seguridad jurídica respecto a cómo cumplirla. Es decir, creo que en España falta claridad a la hora de legislar y sobra duplicidad en cuanto a legislación. Para que las leyes sean mucho más fáciles de entender y después no se complique la cosa cuando llega a los juzgados, porque la ley, aunque se conciba de una forma, realmente el problema está en que cada juzgado la entiende de su forma también. Entonces, al interpretarla en un sentido, esa ley ya como que sufre una metamorfosis que yo como abogado puedo utilizar para que, aunque la ley esté concebida en un principio de una manera, como el juzgado X lo ha entendido de otra, yo utilizo esa interpretación para llevarla otra vez al juzgado y intentar... Entonces, falta claridad y seguridad jurídica en cuanto a muchos casos y falta recurso en la inspección de trabajo y en los juzgados. Porque si yo pongo una demanda... Falta no hay. Si yo, No hay, no falta- existe. Faltan. Los Si yo los pongo una inspectores de demanda, trabajo en este país no existen. si yo pongo una demanda ahora, que justamente me lo comentaba una compañera esta mañana, Juanma, tengo una demanda, yo he puesto una demanda por autodespido porque una persona, bueno, pues ha dejado de cobrar cierta cantidad de dinero todos los meses
y eso permite a una trabajadora marcharse de su empresa con la indemnización de un despido improcedente, pero permite a una trabajadora marcharse de su empresa cuando hay una sentencia del juzgado en el que se acepta esa petición y se le libera a la trabajadora de su trabajo junto con la indemnización. ¿Qué ocurre? Me han puesto el juicio para 2027. Sí. Es decir, por mucho que la ley exista, aunque no sea clara, si después yo la quiero ejecutar y no se va a ejecutar realmente en su concepción hasta 2027, pues primero la trabajadora a lo mejor a mitad de camino se cansa de la empresa y se tiene que pedir una baja voluntaria y la ley no ha servido para absolutamente nada. Y la otra persona que le escucha, la amiga, la compañera, la madre, la hija, que le escucha lo que le ha pasado, pues a lo mejor, incluso viviendo una situación en la que se le están incumpliendo ciertos derechos, no se anima a demandar porque le dan fecha para 2027. Mira, respecto de la dilación de los procesos judiciales, aparte de que incumple el artículo 24 de la Constitución, es una puta vergüenza. O sea, es una puta vergüenza que los procesos judiciales se puedan señalar para juicio para el año 2027. Y 2028. Y para el año, efectivamente. Este podcast se está grabando a 24 de marzo de 2025. 26 de marzo de 2025. Pero además que los empresarios no con saben algo, que o sea, vivimos. de los 4 ámbitos u órdenes jurisdiccionales, el que mejor ha funcionado siempre era el laboral. Y no sabemos por qué muy bien se ha colapsado de Porque nuevo. entró el PSOE en el gobierno. Tengo un caso, además, paradigmático, incluso peor que, claro, uno tira de hemeroteca. Tengo una persona que tiene esclerosis múltiple, una enfermedad que, gracias a Dios, cada vez está más estudiada, pero que sus efectos pueden llegar hasta un punto bastante grave. Esta persona, y ya que hablamos de empresa y trabajador, creo que viene muy bien este caso, esta persona vio que no era útil para la empresa y llegó, a un entendimiento para salir de la empresa. De hecho, el entendimiento fue que no pasó el reconocimiento médico y la empresa le despidió por ineptitud sobrevenida. Esta persona pasó a cobrar el paro, ¿de acuerdo? Pero paralelamente estaba luchando por una incapacidad permanente, porque obviamente si tú no te puedes dedicar a tu profesión habitual que venías desempeñando por causa de una enfermedad, a ti te tienen que incapacitar. En paralelo a esto que os he dicho de la empresa, el Tribunal Médico, que es el organismo español que decide cuando una persona tiene derecho a una incapacidad o no, le dio de alta. ¿Es el mismo que decide cuando una baja que ha forzado la mutua, pero... No. Vale. Aquí estamos hablando de incapacidades permanentes para el trabajo. El Tribunal Médico es el organismo español que decide si estás para una incapacidad o no, con una esclerosis múltiple, sin poder casi moverse, en una situación precaria, le da de alta, primer error, le pongo una demanda para, frente a la Seguridad Social para reclamar esa incapacidad y se la ponen para 2028. Este señor en 2024 salió de su empresa, tiene 2 años de paro, 2025 y 2026. De 2026 a 2028 con una enfermedad grave, ¿de qué vive este señor? Sin embargo, una empresa despide a un trabajador y hasta que se celebra el juicio, si ese despido finalmente ha sido nulo, la empresa tiene que pagar las 24 mensualidades por el trabajador. Es hasta 90 días. Después puede... en primer lugar, tiene que adelantar el dinero de esos salarios de tramitación, pero después, si la dilación ha sido solo y exclusivamente culpa de la administración pública, llamemos en justicia, puede repetir contra la administración pública para que abone los salarios de tramitación que se han provocado por la mera dilación del caso. Con un máximo de 90 días. Por parte de la empresa, sí. La empresa soporta los primeros 90 días. ¿Y los otros 260? Pues tendrá que repetir frente al Estado. Y el Estado tendrá que Pero yo os hago una pregunta, porque yo ya oigo mucho, tú has hecho una afirmación, tú dices, obviamente tendrá que ser declararle en incapacidad y por tanto reconocerle una pensión. Y yo me voy a centrar en el obviamente. O sea, la seguridad social está quebrada. Aquí nadie se atreve a decirlo, pero la seguridad social no tiene capacidad para hacer frente a lo que se avecina. El baby boom fue en el año 64 y los años siguientes. Eso significa que van a pasar a la situación de jubilado y por tanto a soportar el Estado un coste muy parecido al que venían teniendo mientras trabajaban, porque las pensiones están cada vez a unos niveles muy parecidos a eso. Es decir, va a tener que soportar una cantidad de recursos que va a tener que destinar que algún día algún gobierno tiene que hacer frente a eso y decir, con esto hay que acabar. Pero primero, tú estás vendiendo un producto. El producto es pensiones, incapacidades, Sí. para quien no pueda. Entonces,
Si vendes ese producto y hay ciertas personas que cumplen con los requisitos para reclamar ese producto, que se supone que sale de las cotizaciones de esa persona y de todos los demás, tú tienes que responder con el marketing que haces como Estado. Sí, pero si tú, y tú me puedes invocar que la Constitución española reconoce que es un Estado social y me puedes invocar que es un deber de los poderes públicos promover las condiciones para tal, pero yo también te puedo invocar que es un deber de los poderes públicos garantizar el equilibrio financiero. O sea, es que aquí el problema es que estamos jugando con que estamos reconociendo derechos que han sido derechos que se ha labrado a lo largo de su vida laboral la persona, pero somos conscientes los que vivimos un poquito en torno a este mundo que ese reconocimiento de derechos algún día va a explotar. O sea, es imposible sostener un sistema como el actual. No, sí, habla Juanma y ahora hablo yo porque me viene bien en este momento que nos estamos yendo al bloque 4 del podcast, pero habla Juanma y ahora... Está explotando ya. La Unión Europea obligaba a España a transponer, por no entrar en términos muy jurídicos y técnicos, a transponer una normativa para que se abonara el permiso de 8 semanas por cuidado de hijo menor de 8 años por parte de los Que trabajadores. el PSOE se ha pasado por el forro. En agosto, por no decir el día concreto, creo que es el 2 de agosto. El 2 de agosto de 2024 cumplía el plazo para que se transpusiera esa normativa y entrara en vigor ese abono de ese permiso, aunque sea la mitad. O sea, que se vendió 4 semanas, ¿vale? 4 semanas. Ese permiso no se aprobó. A día de hoy no está vigente. A día de hoy España está pagando una multa, o se expone a una multa millonaria. Con nuestro impuesto. Y hace nada, el PSOE ha votado en contra de transponerlo ya. O sea, de darle vigencia a ese abono de ese permiso, porque entiende que es un gasto que no puede asumir ahora mismo España presupuestariamente. O sea que ese permiso, que se supone que es nuevo y que engorda las prestaciones a nivel económico de la seguridad social, ya por un partido que se supone que está a favor y que pregona ese Estado social de derecho, ya le ha puesto freno. Y ha dicho, señores, igual aquí la hucha... Pero me parece bien que le ponga freno. Sí, o sea... pero que ya, como decías que llegaba el momento que había que ponerle freno, pero, eso está pasando ya bueno, hoy. Pues me alegro porque además no solo eso, perdón. Félix, que tenemos, yo quiero sacar... No, pero es que hay un punto que no podemos pasar por alto, porque yo creo que, aunque mezclemos bloques, pero es interesante en este momento seguir con esa línea de reflexión. A ver, en el país la situación es que hay unos 10 millones de pensionistas y unos 18 o 19 millones de trabajadores, ¿vale? De esos 19,8. ¿Cuántos son jóvenes? Vamos a considerar jóvenes menores de 35 años. Estamos hablando de 3 millones, 4 millones. ¿Cuánto cobra de media un trabajador en esa edad? 1.300. 1.050 netos. Caixa ha sacado un estudio hace muy 1.050 netos. Me viene perfecto el dato. 1.050 netos. ¿Cuál es la pensión media? Yo tengo 60. ¿Cuál es la pensión media? Un momento. ¿Cuál es la pensión media? Muy superior. 1.400, 1.500 euros netos también, ¿vale? Lo que no podemos es pensar que los jóvenes van a sostener a los... Es que estamos haciéndolo mal. Definitivamente estamos haciéndolo mal. En la última etapa de la vida de la persona se supone que necesita menos recursos para sobrevivir que en la etapa anterior. El joven ya tiene su vivienda pagada, ya no necesita un vehículo, ya la carga de crianza de los hijos y educación de los hijos ya se han ido del hogar. Hablo un planteamiento siempre teórico, ¿no? Entonces, el Estado, ¿qué es lo que ocurre? Que no se atreve a cambiar esta balanza porque hay 10 millones de pensionistas que votan. Eso iba a decir. 10 millones de pensionistas colectivo que votan nivel, y que además... A la voz de ya llega a ellos la información y están movilizados. Los jóvenes viven en otro mundo. Los jóvenes piensan que ellos por sus recursos podrán salir o incluso que se resignan. No, huyen de la realidad. No están porque como realidad. Tu padre lo ha conseguido, tú también lo vas a poder conseguir. Claro, a los jóvenes no se les moviliza. Es muy difícil movilizar. Además, no tienen una conciencia. No, porque no piensan en el futuro, piensan en el presente y huyen de la realidad. Piensan en el viernes que me voy... Vale, perfecto. Su objetivo es los 2.000 euros para irse a Bali. Claro. No es comprarse una casa, montar una... O sea, su objetivo es cómo consigo yo 2.000 euros para acompañar a mi amigo, el abogado, siendo yo un administrativo que cobra 1.200, ponerme a su nivel y conseguir esos 2.000 euros para acompañarle ese viaje. O sea, ese es el objetivo de los jóvenes. Lo que tengo claro es que un país con salarios bajos y pensiones altas nos hemos equivocado. Así de sencillo, de verdad lo digo. Y ahora, ¿cómo cambio yo esta ecuación?
¿Cómo consigo pensiones altas y salarios bajos? No, al revés, perdón, salarios altos y pensiones bajas. Yo no es que diga que haya que reducir las pensiones, pero lo que tengo claro es que tampoco se está trabajando a eso, porque el año pasado... Hay revalorización de todas. De 10 de y todas. pico por ciento de todas las Es que pensiones. el problema es que a lo mejor hay pensiones que no necesitan ser revalorizadas. Efectivamente. Bueno, pues, ¿quién dice eso de verdad? No lo dice nadie. O sea, nadie dice, estos pensionistas que ganan más de 1.900 euros no se les revaloriza la pensión. Incluso más. O incluso más, los de más de 2.000 euros, que también hay un buen número de ellos. O sea, eso es un tema que hay que abordar, porque es que el coste destinado al pago de las pensiones es equivalente al coste destinado a la deuda pública y a los intereses de la deuda Sí, aquí pública. tengo una muestra. Déjame que hable yo un segundo y ahora pasamos porque este tema va a volver a salir. Esto es una nómina de una trabajadora mía, ¿vale? El coste de la empresa es de 3.237 euros. La persona cobra 2.451 euros brutos. Es decir, pagamos unos 800 euros de seguridad social. Luego, evidentemente, tiene un IRPF que si ella es líquido percibe 1.900 euros, tiene un IRPF de unos 550 euros. ¿Dónde va ese dinero? Pues la pregunta del millón, Claro, sinceramente. bueno, Y como me digáis la seguridad social, no me lo creo. Pues a porque esta pagar. trabajadora lleva 3 años sin irse de baja ni una vez. No, bueno, pero que es una reserva. Es decir, que Una reserva, pero si está 45 años sin irse de baja, que está pagando para otros. sí. ¿Por sí. qué? Bueno, igual que O sea, tú yo no trabajo estás para otro. Claro, igual que tú no pagas tus pensiones. claro. Es decir, No, tú no, estás pero es que pagando mis pensiones las van a pagar a mi hijo, pero es que mi hijo no me van a pagar las pensiones porque no van a llegar. O sea, yo estoy pagando las Claro, pensiones claro. del abuelo, de mi primo, pero yo no voy a tener mis Pues pensiones. sí. Al final, ¿Por qué no me guarda este dinero para que luego sepa a mí? Bueno, volvemos al modelo austriaco, al Claro, modelo de la mochila austriaca, mochila. claro. Pues sí. Sí, pero Yo me lo guiso y me lo El como. problema es el tránsito del uno al otro. ¿Cómo pasas a ese modelo si ese es un modelo que ya está en el debate público? Pero además, el tránsito, Haciendo una teniendo en escalada. cuenta cómo está montado el sistema político actual y la Claro. propaganda política actual. Claro. Porque si tuviéramos políticos que tomaran decisiones drásticas, aun echándose piedras sobre su propio tejado de cara a las próximas elecciones, imagino que la transición sería más sencilla. Pero cuando hay que mantener una serie de expectativas a nivel electorales de aquí a 4 años, hacer eso es un suicidio político. Y teniendo en cuenta que en este país existen muchos funcionarios que, No, bueno, claro, es que es lo que iba a cobran decir. mucho y trabajan poco. Es O que sea, esto, eso todo también esto es muy para, importante todo esto para saber. soportar una serie de funcionarios. Ya la culpa no es, bajo mi punto de vista, del funcionario, sino es de quien elige dónde va a haber un tejido mayor a nivel de sí, funcionario. Es decir, evidente. porque si esto tú me dijeras, no, pero es que se va todo este dinero a las arcas públicas, pero yo pongo o sea, a mí me hacen hacer 80 horas un mes, yo al día siguiente pongo una reclamación y a las 2 semanas tengo un juicio y esto está solucionado. Pero no. Es decir, el trabajador medio a día de hoy ve cómo se le quita, por así decirlo, porque ya no solo el coste de empresa que no se le está quitando al trabajador, estamos hablando de IRPF, estamos hablando de seguridad social, se le resta una cantidad, depende de la nómina, importante de su salario, del pan que entra cada día, y después yo me tengo que reunir con él en una consulta y decirle, no, que sepas que si ponemos esto, por más que tenga razón, nos vamos a ir a 2027 y a lo mejor pues no se soluciona. Entonces, ese es el verdadero problema. O sea, bajo mi punto de vista, el problema no es que se paguen más o menos impuestos o más o menos a la seguridad social. El problema es que después ese pago, el trabajador lo vea recompensado en su día a Sí, día. sí, Va a ser mucho más cómodo para el empresario pagar y para el trabajador que le retengan si después ve que lo público funciona realmente bien. Pero por lo menos en la justicia, que es lo que yo domino, veo muchas veces que yo soy abogado a pesar de el Ministerio de Justicia, no gracias a Bueno, Ministerio de mi Justicia. padre defiende mucho la sanidad pública, evidentemente la sanidad pública funciona, pero no como debería funcionar, porque cuando a ti te dan una operación relativamente importante a 2 años vista, no creo que eso Ese es significa el verdadero que esté problema. funcionando, O sea que... No, Pero bueno, indiscutiblemente tiene mucha... tenemos que pasar de tema, ¿Y si establecemos don el Félix? salario, no? Pero tú quieres hablar de salario. ¿Y si estableciéramos un salario variable en función de los resultados de la empresa? Eso es muy difícil de analizar. No, eso no es difícil. Y si de lo analizar. hiciésemos en Bueno, base de hecho- al trabajo rentable de los No, no, funcionarios, lo digo, seguramente... pero eso estaría imaginemos en la mitad. que, imaginemos A día de que hoy- un trabajador, pero imaginemos que un trabajador cuando Para eso firma existen el las primas, contrato para de eso existen trabajo, las primas y los acepta- incentivos. No, pero imaginemos que acepta que el 50% de su salario es fijo y el 50% de su salario es variable en función de rendimiento.
Díselo a un funcionario, a ver qué dice. No, estoy hablando de un trabajador por cuenta. qué? Porque ¿Qué pasa? ¿Que el funcionario no trabaja? A día de hoy eso existe. Es Sí. decir, hay muchos trabajadores, de hecho Hombre, yo he los tenido reunión con incentivos, dos los- que las tienen primas, comisiones en función de la facturación de la empresa. Sí, Tienen pero un los fijo y a partir de ahí- comerciales, claro, Sí, claro. pero no, yo digo Sí, pero hay trabajo que es generalizarlo. muy difícil de Generalizarlo. analizar eso, ¿eh? Yo digo Pero generalizarlo. que más porque- de un trabajador no te lo aceptaría. Pues por eso, Hombre, pues entonces, claro. pero es que porque quizás de alguna manera al trabajador nos ha faltado una didáctica de decirle, oye, que tú eres trabajador en la medida en que esa empresa vaya bien. En el sentido de que si esa empresa no va bien por tu implicación al 100%, podrías llegar a perder tu puesto de De trabajo. hecho, y si me permites para terminar con este tema, yo es una reflexión que muchas veces hablo en mis redes sociales. El contrato indefinido a día de hoy, o sea, la gente quizá en la modalidad más atractiva a nivel laboral, pero seguridad cero. No, O sea, pero claro. es decir, mucha gente celebra, compañeros o clientes, he pasado el periodo de prueba. Bueno, pero es que la diferencia de Mínimo. haber pasado el periodo de prueba a que te despidan a los 2 No, días son Juanma, 200 euros. Despedir hoy en día es complicado, ¿eh? No, yo estoy hablando... Despedir hoy en día es Yo estoy hablando complicado. del contrato indefinido. Es Yo decir, cuando hablo con mi abogado laboral y digo tengo este caso, yo nunca he recibido la respuesta de despídelo. Pero esto, y si tal, o sea, no existe a día de hoy la claridad de que un despido vaya a ser procedente, incluso cumpliendo muchos requisitos para lo sea. pues para que lo sea. bajo mi punto de vista, sí. O sea, a lo mejor es que tienes Pues- que cambiar de abogado. Es decir, de hecho, nosotros Espero que no me asesoramos a escuche. empresas. Te digo, nosotros aquí hemos asesorado a empresas, nosotros aquí hemos asesorado a trabajadores. Nos han llegado con cartas de despido y he dicho, mira, yo no te voy a llevar el caso, porque bajo mi punto de vista, esto no tiene defensa. La empresa lo ha hecho bien. De hecho, hay ciertos requisitos que hay que cumplir. Si tú como empresa tienes motivos para despedir a un trabajador, esos motivos son, o sea, se pueden probar y se explica en la carta de despido concretamente cuáles son los motivos de despido, por más que a día de hoy la propaganda diga que el trabajador está muy protegido, en ese caso son lentejas. Es decir, el trabajador está fastidiado si se cumplen esos 3 requisitos. Y por más que tu abogado te diga que bueno, que no sé qué, si existen esos 3 requisitos, la indemnización es 0 y la empresa puede despedir tranquilamente. Que después hay un procedimiento judicial, bueno, pues es tarea del abogado de la empresa defender que se han cumplido estos 3 requisitos. Y si se cumplen, el trabajador está fastidiado. Ya, pero una estadística personal, digamos, de las resoluciones judiciales, más o menos, ¿tú cuánto crees? Os sorprendería. La mayoría de casos en los que el trabajador gana es porque se ha llegado a un acuerdo previo al juicio. No, sí, sí, De total. hecho, Bueno, yo tú he decías tenido... que un Los 33. jueces casi te fuerzan a que llegues a un Sí, acuerdo. a mí me han forzado. En Málaga Pero- hay jueces que te dicen Sí, sí, que sí, sí, llegue sí. usted a un acuerdo, te están Sí, sí, sí. anunciando lo que van a hacer. A mí Sí. en mi primer juicio, su señoría me echó de la sala. Sí. Mi primer juicio. Era un despido nulo. Porque la habían despedido estando de baja y habían incorporado a otra persona en su puesto. Entonces yo entendía que había un cambio de cromo. El señor que estaba de baja se ha marchado y el señor sano se ha quedado. Por lo tanto, hay una discriminación con motivo de enfermedad. Entré a la sala y la jueza me miró con cara de pocos amigos y me dijo, no te voy a dar la razón, váyase usted fuera. ¿Usted defendía a la empresa? Yo defendía al trabajador. Váyase usted fuera. Pero y- entonces ganaste el Que juicio. no se lo Un iba a segundo, un declarar segundo, un nulo, segundo. pero la trabajadora le estaba... Claro, la jueza me dijo que me fuera porque no, yo ponía la demanda a favor del trabajador y me dijo que me fuera. Que hablara con el trabajador fuera, que llegara a un acuerdo, pero que ella no iba a celebrar el juicio, que se negaba. Salí fuera, hablé con mi cliente, mira Juanma, lo que hay es lo que hay, quiero entrar. Yo entré y le di mi primer juicio, estamos con el debido respeto, señoría, yo quiero celebrar el juicio. Porque creo que aquí ha habido una discriminación, además, clara. Celebré el juicio y lo gané. O sea, Pero ¿y por qué ella no quería que se librase el juicio? porque tenía 9 en el mismo día. Porque tenía 9 en el mismo día y las nulidades son complicadas y Y muchas luego hay veces que no se poner la consiguen. sentencia. Luego hay que pero- poner la sentencia. El trabajador pero- pues no acaba cuando celebra el juicio. Pero al final lo gané y la jueza me echó de la sala el primer día que entré a una sala para celebrar un juicio. Cuando hablamos de derecho laboral, hablamos siempre de trabajadores por cuenta ajena. ¿Por qué no existe el derecho de los empresarios para esos trabajadores que no respetan Es el mismo. a los empresarios? No, es decir, yo estoy ahí totalmente en contra. Es decir, el derecho laboral es algo totalmente bilateral. Es sí, decir, pero o sea, que generan derechos y obligaciones tanto en una parte como en otra. De hecho, una parte muy importante de un convenio colectivo es la parte en la que se estipulan las faltas
que dan derecho a la empresa a sancionar y después la calificación de cada sanción en función de la falta. Pero ¿por qué al trabajador solo se le puede penalizar con no pagarle la nómina correspondiente? ¿Por qué no se le puede penalizar con suplementos como se le hace a la empresa? Porque el trabajador también está fastidiando a la empresa. El trabajador también está haciendo que la empresa no funcione. Si la empresa hace que el trabajador no tenga más trabajo, le puede penalizar, le puede hacer que le pague nómina, que le pague una indemnización de 33 años por día trabajado. ¿Por qué el trabajador no puede pagar a la empresa por haberle hecho pues algo que no Por le- la sencilla razón de que el empresario es el que expone su patrimonio y el trabajador meramente está obligado a Ya, pero eso- trabajar. Si no trabaja, pues es despedido, pero no tiene una vinculación patrimonial con la empresa. Entonces, a partir de ahí el ¿Y empresario, quién dice que la empresa sí tiene fondos para ello? pues manolete. Si no sabe torear, ¿para qué te metes? Es decir, Ya, pero bueno, tú te estás exponiendo. Crear una empresa es exponerte. Y lo sabemos todos. Y dentro de los riesgos que tiene que asumir un empresario, es que el trabajador se la puede liar. vale, pero vamos a poner Eso un, me parece muy importante. vamos a poner un caso muy simple en el que un trabajador sale de fiesta, se emborracha y al día siguiente dice, hoy no me apetece ir a trabajar. Media hora antes de entrar a su jornada laboral le dice, jefe, es que me encuentro mal, lo siento, pero no voy a ir a trabajar. Pues No presenta la baja, sentimos laboral y simplemente se le penaliza con que ese día no cobra. ¿Por qué no se le penaliza con una multa? Porque está perjudicando a la empresa. Sí, pero Ese día no va a poder funcionar la empresa. Ese día las empresas no va a poder generar. Ese día la empresa va a tener un problema. Y sobre todo te hablo del ámbito de hostelería. ¿Quién hace una ley un poco más estricta para que el trabajador diga, oye, que yo también tengo que cumplir? Consideramos que la ley de te quito ese día la nómina, lógicamente, porque te has emborrachado y no has ido a trabajar, es suficientemente estricta como para que ese tío no valore que está en una empresa. Es que igual eso está más conectado con la frase que hemos escuchado antes, de que el salario se vincule al buen hacer de la empresa. Claro. Es decir, desde el punto y hora en que un trabajador no tiene ninguna vinculación patrimonial con la empresa, Claro. y solo y exclusivamente está obligado a ofrecer su trabajo, y si no lo ofrece, va a tener una sanción de empleo y sueldo, o a grandes rasgos, un despido. Es que el trabajador no le debe más a la empresa que el mero trabajo. Y si no trabaja, pues se despide. O sea, si la vinculación fuera más allá y el trabajador estuviera conectado tanto en las vacas flacas como en las vacas gordas con la facturación de la empresa o el rendimiento de la empresa, pues entonces sí se le podría exigir el hecho de que cuando falta tuviera una sanción. Pero cuando llevara 10 años seguidos haciendo el mejor de sus trabajos, también tiene que tener una gratificación y no solo el sueldo. Porque si el trabajador levanta una empresa él solo, yo he visto casos en los que, ya te digo, hay empresarios buenos, empresarios malos, Hombre, empresarios que te se lo digo desentienden, yo. empresarios que no. Entonces, Si yo fuese empresario malo, no estaría aquí sentado. el empresario que se desentiende y el trabajador levanta una empresa por sí solo y por convenio viene que tiene un sueldo de 1.380 euros, pues el trabajador también puede sentarse y decir, bueno, y yo que he levantado esta empresa que ha facturado 1 millón de euros este año, porque yo no tengo una gratificación respecto a ese 1 millón de euros. Pues igual que no lo tiene en ese momento. ¿No crees que eso es labor del trabajador? Es que es otro problema que existe en este país, que nos quejamos mucho pero no hacemos nada. A lo mejor hay que plantarte delante del empresario y decir, jefe, ¿puedo yo reunirme con usted y decir, jefe, yo creo que mi trabajo vale más? Yo creo que usted me debería valorar. Yo creo que debería un aumento. Vale, pero es que volvemos a lo mismo. Las reglas del juego son las que son. Y si el convenio colectivo estipula que tú tienes un salario de 1.400 euros, tú tienes un salario de 1.400 euros y el empresario no está obligado a pagarte nada más. Ya después está la retención del talento de cada empresa, que voluntariamente acepte o no subir el sueldo, pero más allá de eso. Pero yo veo una cosa que me parece que tampoco estamos abordando nosotros. O sea, a la opinión pública, tú has dicho una frase que yo he anotado aquí, y tú dices, la empresa sabe que el trabajador te la puede liar, ¿no? Cosa que yo comparto contigo, pero ¿eso lo aceptamos sin más o tenemos que luchar por cambiarlo? O sea, ¿por qué ponemos en manos del trabajador una serie de herramientas de protección que le permitan liársela a la empresa? Esa sería la pregunta que yo me haría. O sea, ¿por qué el trabajador te la puede liar? Efectivamente. Pues no, el trabajador no me la puede liar. El trabajador ¿No te la puede liar? me la lía. Sí me la puede liar, pero no debía poder liármela. ¿Por qué? Porque el trabajador, hasta ahora, o en determinadas ciudades donde hay una mano de obra
una rotación muy elevada, porque hay un sector servicios, que es el que nos ha convocado hoy aquí, muy amplio, les permite irse de un bar o de un establecimiento del sector de la hostelería y a las 24 horas va a tener trabajo. Con lo cual, ¿qué es lo que le ocurre? Como él tiene una oferta amplia, se puede permitir abusar un poco de sus derechos. Derecho cuando me refiero al descanso, no al descanso, sino a la recuperación. O sea, pide la baja o insta de los servicios médicos que le den la baja a la más mínima. ¿Por qué? Porque no tiene miedo ninguno que algún día lo puedan despedir, porque se puede incorporar a otra empresa en 24 horas. Entonces, claro, Y más en el mundo de los miramos a nuestro alrededor y dice, ¿cómo arreglamos esto? Y dice, el modelo japonés, ¿no? Los japoneses se hacen el harakiri por su empresa, ¿no? O sea, esto es compatible en un modelo mediterráneo, español, donde la picardía está siempre presente. Pues probablemente no sea compatible. Pero yo pongo sobre la mesa una pregunta. ¿Y si le decimos que si un trabajador es despedido de forma procedente pierde la prestación por desempleo? ¿Qué pasaría? O sea, Pues que imaginemos un que trabajador cambiaría muchas cosas que en si este el país. despido es procedente, perdiera la prestación por desempleo. Yo o sea, pondría un detalle. Es que despido procedente hay despido objetivo y despido disciplinario. Sí, sí. Estamos hablando, o sea, que si el despido es procedente Para mí el objetivo, despido objetivo en este país no existe, ¿eh? para mí sí. Pues Y a mí- yo- Bueno, pero formalmente. O sea, como abogado no. laboralista, Es que yo estoy en los juzgados y los despidos objetivos se aceptan. Claro. O sea, yo lo entonces, siento entonces, mucho. organizativa, ¿para económica. qué existe el contrato indefinido? No, Si pero existe vamos el a ver. despido objetivo. claro, por Vamos a causa ver. objetiva, organizativa de la producción. Imagínate una persona que tú estableces un nuevo programa informático que no sabe adaptarse al puesto de O trabajo. que meramente la empresa económicamente Baja- está perdiendo. No, yo te hablo de ese campo. No, es que esos son los Vamos a ver, el despidos despido, es que el contrato indefinido meramente es no sabemos cuándo se va a terminar. Claro, claro. Lo que pasa es que legalmente están tasadas las razones por las cuales se puede terminar. No le ponemos una fecha, pero sí le ponemos unos motivos. Y esos motivos aparecen y la empresa, ya te digo, cumple con los requisitos que tiene que tener una carta de despido, pues sencillamente se le abonará la indemnización de 20 días por año trabajado con el tope establecido por ley al trabajador y se le despedirá. Y si el trabajador quiere demandar, pues en el juzgado, pues sí. Yo he llevado casos de despido objetivo con la empresa, se ha demostrado en las cuentas, se ha aportado toda la documentación y se ha ganado y no ha pasado absolutamente nada. Sí. Yo insisto y quiero volver sobre Los juzgados esa idea. están muy alejados Yo- de la realidad popular, o sea, de lo que la gente cree. Los juzgados, creo yo, que son muy, muy, muy conservadores, que no están a disposición de la propaganda popular que parece que todo está a favor del trabajador y son, bajo mi punto de vista, un punto de referencia muy justo de cómo funciona la ley a día de hoy. Pues para tanto mí por un los lado como por otro. juzgados llevan un cartel de nulo en la frente, ¿eh? No, Para mí eso es lo que yo tengo yo no estoy, entendido. yo no a estoy de día de acuerdo. hoy. La nulidad no es Pues eso es lo imposible. Excepcional. Pues para mí eso es lo que tú me transmites Es en tus muy redes sociales, excepcional. Juanma. No, no, no. Muy Eso es lo que yo, Una cosa eso es lo que yo sea un siento en tus pedazo redes de abogado. sociales. Una cosa es que yo, no, porque también te digo, se publicita lo que se gana, lo que se pierde no. Claro. Pero sí es verdad que el despido nulo no es imposible, pero es difícil. Muy difícil. Hablemos. No, es que yo quiero tenemos que yo quiero avanzar. hacer una aportación. Vamos a ver. Dice un refrán que para obtener resultados diferentes no sigas haciendo lo mismo. Tienes que cambiar algo, ¿no? Yo creo que el trabajador tiene un arma de la que hay que privarle y es que te la pueda liar. Sí, sí, Ahora después 100%. veremos cómo hacerlo. Y el empresario tiene un arma de la que hay que privarle, que es que a cambio de dinero prescindo del trabajador. Esas dos armas hay que hacer para restablecer el equilibrio y para que no se puedan cometer abusos, hay que desactivarlas. Y ya no solo eso, que muchos trabajadores pasan por el aro constantemente porque tienen que darle de comer a una familia y el empresario, porque a lo mejor en ciertos sectores hay mucha facilidad para Pero, encontrar Juanma, trabajo, pero en otros Claro, no. es que Y el estamos- empresario tiene la capacidad de jugar con la necesidad del trabajador y hacer que haga horas extras, hacer que haga funciones que no le corresponden. O sea, eso a día de hoy está a la orden del día. Bueno, pues Y eso de hay que hecho los Pero eso está cambiando. Y Eso los está, de- eso está y cambiando los y va a despidos cambiar. nulos vienen a proteger esa situación. Eso Eso hay que está cambiando y desactivarlo, eso pero- está cambiando y está cambiando. Pero vosotros sabéis que si todos los trabajadores denunciasen de la noche a la mañana la tontería se acababa en 2 días, ¿no? Pues en eso estoy yo. Pero en 2 días. Pero eso en O eso sea, estoy porque yo. si realmente existe el derecho moral, existen las leyes, Ya, pero, pero coordinar, que denuncien. coordinar eso es muy Pero que difícil. denuncien. Vuelvo a repetir, las normas muchas veces... Porque yo tengo da- 60 y no de un juicio nunca. O sea, Sí, pero que entre que las normas son difíciles de interpretar y que cada juzgado tiene su versión y que después la lentitud del juzgado hace que la persona que está haciendo 80 horas extras al mes diga, no voy a demandar porque esto se va a solucionar en 2028 y de 2028 aquí yo ya me he ido con una mano delante y otra mano Claro, detrás a eso otro es lo que- sitio. Es que ese es el problema, que no hay
rapidez ni los juzgados, por falta de medios, toman acción para solucionar eso. Quiero que profundemos Profundicemos, ¿no? en despidos. ¿Existen cuántos tipos de despidos, Juanma? A ver, partimos de que la empresa puede hacer dos tipos de despido. Despido objetivo, por circunstancias organizativas, técnicas, económicas o de producción, las famosas ETOP, o por ineptitud del trabajador. Eso en cuanto a despidos objetivos. Y ya después, que existe otro bloque de despido, que es el despido disciplinario, ¿vale? En el cual meramente se puede ejecutar si por parte del trabajador se ha cometido una falta muy grave y culpable que permita a la empresa apoyarse en el convenio colectivo o en el estatuto de los trabajadores para ejecutar el despido. O sea, existen dos tipos de despido, objetivo y disciplinario. Objetivo, circunstancias meramente de empresa, y disciplinario, circunstancias que atañen al trabajador. Y el disciplinario ahora con audiencia previa, ¿eh? A partir del 18 de noviembre, en el O sea, Tribunal Supremo. antes de despedir, el Tribunal Supremo, o sea, es muy importante ese cambio, ¿eh? Tienes necesariamente, si no quiere que luego te declaren el despido Por nulo, defecto de tienes que dar forma, la audiencia previa. Lo conozco. Improcedente. Improcedente. Y ya después, si alguno de estos dos despidos son Pero eso llevados... ya se tiene que aplicar. Ya. Sí, ya, del ya. 18 de noviembre de Desde 2024. Ah, vale, 18 de vale, noviembre vale. del año Y si alguno de esos dos despidos finalmente es llevado a los tribunales por parte del trabajador, entramos en otra categoría, que son los despidos procedentes, improcedentes o nulos. Es decir, un despido objetivo y un despido disciplinario puede ser improcedente, procedente o nulo, depende de cómo el juez lo califique. El improcedente tiene una indemnización de 33 días por año, el procedente, bueno, pues si es disciplinario, nada, y si es despido objetivo, Finiquito. los 20 días Un por año saldo. trabajado. Y el nulo, pues entramos en una nebulosa de vuelta a la empresa, salario de tramitación y una indemnización por vulneración de Me derechos. gustaría que hablásemos en concreto de los despidos en periodo de prueba, que cambia un poco la película y en mi opinión existe un vacío bastante importante. Juanma, ¿es el empresario inmune No. despidiendo en periodo de prueba? No. Es que hay que hacer una gran diferencia. ¿Y en qué caso puede salir mal esta situación? Claro, hay que hacer una gran diferencia respecto a los despidos en periodo de prueba. Una cosa es que tú utilices el periodo de prueba para deshacerte de un trabajador que entendías que no cumple con las expectativas que tú pensabas que tú le atribuías cuando lo contrataste, y eso es totalmente legítimo, se le despide sin necesidad de aportar ningún tipo de justificación porque estás dentro del periodo de prueba y ya está, se acabó. Ahora, otra cosa bien diferente es instrumentalizar el periodo de prueba para despedir a un trabajador no que no haya cumplido con las expectativas, sino que durante el periodo de prueba haya tenido alguna circunstancia médica, alguna circunstancia a lo mejor de reclamarte unos derechos que realmente le pertenecen, y tú escudarte en el periodo de prueba para eliminar ese trabajador molesto que no te viene bien para la empresa, pero no por razones meramente profesionales, sino por razones que se escapan totalmente de lo profesional y llegan a lo médico o llegan a ser un trabajador molesto por reclamar. Entonces, si se puede probar que realmente el despido en periodo de prueba ha sido usado... Eso te voy a decir, si se puede probar. Si se puede probar, claro, siempre con... Te quiero sacar un caso con que el he principio visto de prueba. tuyo que me falta algunos matices, quiero que nos lo expliques. Si se puede probar que el periodo de prueba se ha utilizado para despedir a un trabajador que se te ha ido de baja porque, yo qué sé, por cualquier circunstancia, o porque le has prometido X, le has dado Y, y él te ha dicho, bueno, es que yo quiero X porque tú me lo prometiste y además legalmente me pertenece. Y tú le despides por el periodo de prueba y se puede probar, pues al final el despido terminará siendo improcedente o incluso nulo en función de la categoría que le dé el juez. Subiste un vídeo hace poco que decías que conseguiste una indemnización a un trabajador que había sido despedido por bajo rendimiento laboral, pero una semana antes había comunicado que iba a ser padre. El despido pintaba que iba a ser procedente por estar en periodo de prueba, pero le dais la vuelta. ¿A qué os agarráis? Porque claro, el juez, cuando está el empresario delante, dice, no, es que realmente él estaba rindiendo mal. Eso había sido una pura casualidad. ¿Había pruebas? He dicho antes que, o sea, claro, para llegar al despido nulo hay que pasar por un peaje, primero. Ese peaje es que el despido sea injustificado. Es decir, que lo que tú pones en la carta o bien sea mentira o bien no se pueda probar. Pero ¿y cómo se corrobora eso? Bueno, pues eso es tarea del que utiliza ese motivo para despedir. La empresa Pero si está en periodo de prueba y... No, es que una cosa, es que yo creo que estamos confundiendo cosas porque creo que estaba fuera del periodo de prueba y se le despidió por bajo rendimiento. O sea, en el periodo de prueba no hace falta excusa. Vale. Yo pensaba que este caso era dentro del periodo de prueba. El periodo de prueba no hace falta excusa. Oye, no has pasado el periodo de prueba, Santas Pascuas. Ya es tarea de nosotros, de los abogados que vamos por el trabajador, demostrar lo contrario. Ahora, si el periodo de prueba ha pasado, ha caducado,
y se la ha despedido por bajo rendimiento, ahí sí el empresario tiene, sí o sí, Amonestaciones. no, amonestaciones o meramente tener un sistema de rendimiento para comparar o bien con un tiempo pretérito en el cual el trabajador sí cumplía con las expectativas o con las necesidades de la empresa, o bien con compararlo con otro trabajador. Es que el despido de bajo rendimiento es el despido Sí, maldito. pero es que eso solo lo puede Es hacer una gran empresa. El No, y en despido determinados maldito. ámbitos. No le recomiendo a ninguna empresa que utilice el despido de bajo rendimiento, y le recomiendo a todos los trabajadores que estén viendo este podcast que si le despidan por bajo rendimiento, se piensen muy mucho ir a un abogado, asesorarse y poner una Que demanda. llamen a Juanma Moreno. Juanma Moreno no estará ocupado. Juanma Lorente. Juanma Lorente, Juanma Lorente. Juanma Moreno estará ocupado, además de Málaga. Lo dicho, que si eres trabajador y te despiden por bajo rendimiento, va a ser muy complicado que la empresa pueda probar en juicio ese bajo rendimiento. Ricardo, ¿Y dónde- decía un abogado con el que yo me formé que para ganar un juicio hacía falta 3 cosas, que era tener la razón, demostrarlo y que te la den, ¿vale? Tú, como empresario, vas buscando la certidumbre total. O sea, tú vas buscando una regla muy clara de las que te Pero porque permitan la tomar... ley no es Perdona, clara. te permita, es que no puede ser, porque estamos hablando de una cuestión, la mayor parte de las veces estamos hablando de una cuestión de prueba y de El interpretación. 99% de Y la tanto, date cuenta qué cifra dice él, ¿eh? El O sea, 99%. El Es juez que no interpreta. Claro que puede llegar a interpreta. interpretar, pero a partir de unas pruebas. Claro. No, Es decir, pero tú no puedes interpretar sin no, prueba. no, pito. Ricardo, Quiero entender que no, que eso no pasa escúchame nunca. una cosa. Tú vives y dices, joder, me la está jugando, ¿vale? Tú sabes cómo trabajaba, sabes cómo ha pasado a actuar, tú sabes cómo se comportaba, sabes cómo ha pasado a comportarse, pero el juez llega ese día y su primer contacto es en ese momento. El juez no conoce la Sí, trayectoria. es verdad que hay una demanda previa que se supone que la ha tenido que leer. No se la ha leído. No se la ha supone leído. que la ha tenido ni que tiene- leer. Pero no se la ha leído. Hay un documento, pero que tampoco el documento lo explicita todo. No es un vídeo, ¿no? Es un documento que está probablemente por el letrado que la ha redactado, está sobreactuando en el sentido que lo ha cargado, ha tirado de tinta, ha tirado de su formación. Se que ha para fajado, eso- se ha fajado. Claro, para eso la tiene y ha empezado a establecer un relato, que ese relato luego va a ser contradicho por la otra parte. Y tú pides unas reglas que te den certidumbre para la toma de decisiones. Cuando veníamos para acá, eso era un poco lo que me venía diciendo. Digo, eso, evidentemente, la función del legislador es esa, es minimizar los huecos y las fracturas que tiene la ley. O sea, pero es que no vas a conseguir la certidumbre 100%, no la vas a conseguir nunca. Y eso es lo que justifica además la propia existencia de los órganos judiciales, de los abogados y de los conflictos. Si no existiera eso, si todo trabajador al salir por la puerta, Serían máquinas las que claro, decidieran. las que tendrían que tomar la decisión, pero entonces el factor humano desaparecería. Y sin factor humano hay sensibilidades que no se pueden tener en La cuenta. nulidad se puede demostrar en periodo de prueba. Sí, claro. Claro que se puede demostrar. Imagínate, bueno, pues, tan fácil, te voy a poner un ejemplo. El otro día tuve un juicio con un cliente, era fuera del periodo de prueba, me vas a perdonar, pero sí es verdad que era un cliente que tenía un contrato temporal de 3 meses, si no me equivoco. Ese contrato temporal se terminó y no se le renovó. ¿Qué ocurre? Que por parte de un supervisor se le dijo literalmente: Claro. no te renuevo porque estás de baja y la empresa lo que necesita son manos y no gente que se vaya a una baja médica. Y Claro, lo oyó tiene alguien. claro, no lo oyó alguien, no. Es una conversación por WhatsApp en la cual Claro. hay evidencia por escrito. Yo he ido a un juicio. De primero, de primaria. He ido a un juicio, se le han mostrado las evidencias a su señoría, estamos esperando sentencia, pero lógico es que ese despido termine como nulo. Quiero que hagamos hincapié en el caso de. Ese firmó su propia condena, o sea, dejó una huella visible y le puso en manos de la. Esos del son los letrado. verdaderos despidos nulos. Claro. Sí, sí, Le claro, entregó pero al yo- trabajador en mi una mente eso no herramienta existe. para su defensa. En mi Pues- mente eso no existe, porque hay que Pues ser cazurro. en mis archivos sí. Quiero que Bueno, hagamos es que hincapié. no todas las empresas tienen un nivel de asesoramiento, se guían muchas veces por una reacción espontánea. Hay trabajadores que forman parte de la empresa que representan a la empresa como mandos intermedios y que realmente no están en contacto directo con la asesoría legal Claro. y que cometen estos errores, porque Claro. en este caso era un mando intermedio. En fin, Actúan que- con las tripas en vez de con la cabeza. Claro. Cuando se enfadan, muestran su indignación y dejan constancia de la indignación. Eso hay que Quiero que evitarlo. hagamos hincapié en lo del contrato de 3 meses, un contrato temporal. Si se supone que a días de hoy todos los contratos deben ser, digamos, indefinidos, No. No, no. se supone. Vale, pero ¿quién está persiguiendo que los temporales sean justificados? ¿Porque se está persiguiendo o no? Sí, claro. ¿Tú cómo ¿Cómo lo persigue? ¿Quién analiza esa empresa? La inspección ¿Quién? de trabajo La inspección también. de trabajo, o sea, la inspección de trabajo de oficio, y ya después el trabajador, si entiende que se le ha realizado un contrato fraudulento porque no está bien justificada
la temporalidad que se le ha aplicado, pues podrá ir a un ¿Pero la procedimiento. inspección de trabajo existe? Claro que Yo sí. fui el otro día. Bueno, Ricardo, No, más que si pregunto, ¿existe dice de verdad? si es eficaz o no. Faltan Hombre, medios igual que los Yo he juzgados. trabajado en 3 estrellas Michelin que todo y cada uno de los empleados hacían 18 horas al día y si tú no eres capaz de derrumbar eso, la inspección de trabajo, en mi opinión, no existe. No es que no exista, es que necesita se lo- medios. Pero Necesita medios económicos. medios como presentarse allí, ve como un trabajo entra a las 8 de la mañana y se va a las 2 de la madrugada. No, pues no necesariamente tiene que estar como un policía en la puerta de las empresas, pero sí, si un trabajador pide ayuda, porque al fin y al cabo la inspección de trabajo está para ayudar a los trabajadores para que se cumpla la ley, pues que de mano de la denuncia del trabajador, a través de la proporción de los datos correspondientes, haya un señor que se pueda colar, por así decirlo, en la empresa de cara a dar fe de que realmente esas son las horas que se hacen y poner la correspondiente denuncia a la empresa. Necesitan que los trabajadores denuncien y que vayan a tiro fijo. Mira que me No te quejo que olvides se que a hacen- veces también la inspección de trabajo se utiliza como una herramienta de presión De para una coerción, negociación. claro, ¿eh? por supuesto. Es un elemento coercitivo. Por ¿eh? supuesto. necesitan Las que bombas realmente nucleares, necesitan que realmente las inspecciones vayan en base a denuncia. Mira que me quejo que a día de hoy, bueno, pues que se hagan visitas de funcionarios en base a denuncia, en este caso, pues terrazas, licencias, etc. Pero la inspección de trabajo pienso que es real. Te voy a poner un caso. Yo he recibido en 3 años y medio 2 inspecciones de trabajo en 2 tiendas diferentes. La primera inspección de trabajo llegaba y me pedía todos los contratos a 20 horas. Contratos temporales. Contratos temporales, no, contratos de Jornada media parcial. jornada parcial. Y luego me pedía todos los contratos de gente que fuesen extranjeros. Y yo tenía, o sea, iba a pillarme a ver si tenía algún extranjero ilegal y luego iba a ver si yo tenía gente a 20 horas que hiciese 40. Yo me resultaba curioso, porque yo tenía 11 empleados en esa tienda, todos a 40, y todos los empleados que eran extranjeros tenían su papel de extranjería en regla. O sea, ellos mismos ya van sospechando de por dónde quiere ir. Claro. Pues que se Bueno, les es que la entra dentro de la, Pues que de la discrecionalidad Bueno, que es puede que tener la un inspe- inspector de las trabajo. ahora. que inspecciones salgan a tiro fijo, Yo que tengo salgan alguna en base a denuncia y que experiencia en salgan otros en... ámbitos, pero en el ámbito del turismo y en el ámbito urbanístico, y la inspección funciona en función de los planes de inspección y por objetivos. Perdona, sabe dónde están las bolsas de fraude. Yo no me creo que haya restaurantes No te lo que creo. lleven 30 años en primera línea de playa no respetando los derechos laborales de los trabajadores. No me lo creo. O sea, no me lo creo que nadie haya La ido... justicia, pues la justicia lenta, pero llega. Y si, bueno, también te digo, después si ese empresario a cada denuncia, o sea, a cada demanda, no vamos a hablar de la inspección de trabajo porque eso no es negociable, a cada demanda que ha llegado, ha conciliado en el CEMAC de Málaga una indemnización para que no prosiga Claro. la demanda a nivel judicial, Joder, ¿por qué eche cuenta? Porque no sé yo... bueno, pues eso ya cada uno que tenga su mochila. Pero No, Ricardo, lo que creo que se refiere que en Málaga hay, por ejemplo, una zona de la ciudad donde No, el una fin de zona no. semana, el en fin la de semana, hostelería de este en país definitiva, está manchada y está reventada por el historial de los empresarios que han trabajado y que la han desarrollado durante los últimos años. Y hemos venido los jóvenes a cambiarla. Pero la única forma de que podemos cambiarla, en este caso, es con las leyes que se están saliendo adelante. Por eso yo comparto, y mira que no es lógico de un empresario, la jornada laboral de 37 horas y media, el sistema de fichaje informático, los TPVs con pincha con Hacienda, porque no todos jugamos la misma liga. No todos jugamos... Has abierto un melón importante con la reducción de la jornada laboral, ¿eh? Pues si queréis lo mantenemos. Yo antes de que hablemos, que viene ahora, me gustaría hablar, y sobre todo me gustaría que opinase, que en este país existen más de 300.000 personas que faltan al día sin causa justificada al trabajo. absentismo Porque nadie laboral. hace nada frente a ello. Porque es que se volvemos a lo mismo. ¿De qué sirve la jornada laboral? Te de voy a tres- sorprender. O sea, mira, a día de hoy, el SEPE está actuando contra eso. Y te voy a decir cómo. Si una persona, que en este caso trabaje por cuenta ajena, decide que su ciclo en una empresa ha finalizado y utiliza la estrategia de faltar 3 días para provocar el despido de la empresa y que la empresa efectivamente, cuando vea que lleva 3 días sin aparecer por allí, le redacta una carta disciplinaria para despedirlo procedentemente, porque es una razón de despido más que suficiente. Esta persona, cuando recibe la carta de despido y recibe el finiquito, lo primero que hace es irse al paro, porque su objetivo realmente es provocar un despido para cobrar la prestación por desempleo. Ojo, el SEPE ya está investigando este tipo de situaciones y aunque de primeras esté otorgando la prestación por desempleo a personas que realizan esta estrategia, ya he visto yo bastantes y estoy llevando casos aquí en el despacho
de que a mitad de paro le dice el SEPE, Se suspende, ¿no? espérese usted, devuélveme todo lo que has cobrado de paro y a partir de ahora no vas a cobrar más porque me he dado cuenta que has hecho un puente entre una baja voluntaria y un despido para cobrar una prestación por desempleo. O sea, que cuidado a las personas que utilicen esta estrategia porque el SEPE ya se está metiendo, ya a día de hoy está pidiendo prestaciones cobradas y está dejando de pagar otras muchas. El año pasado hice una entrevista de trabajo que era en una época en la que realmente necesitamos trabajadores. Le llamé y le conté el proyecto, le contamos cómo funcionamos nosotros. ¿Sabes por qué no conseguí fichar a esa persona? Porque decía que estaba cobrando el desempleo mientras trabajaba en un bar, el cual le pagaba el negro. Pero es que eso es injusto, porque él me admiraba como empresario, me decía, no me creo que haya gente como tú, qué bien lo hace, no sé qué. Y yo diciendo, vale, lo he fichado, 100% quiero irse a mi equipo. Me llamó diciendo que no le salían las cuentas, que le salía más rentable cobrar el paro mientras el otro empresario lo trabajaba en negro. De hecho, eso por parte del gobierno se está intentando solucionar porque dentro de relativamente poco se va a poder compatibilizar la prestación por desempleo Eso es. con el trabajo por cuenta ajena. Eso va a permitir que mucha gente se anime. Ahora, lo de los pagos en negro, amigos, eso es otra Eso es una cosa que es verdad, a día de hoy ocurre, pero es que el problema es que no son legales. O sea, me explico. De hecho, suele ser los empleados que son más pro ley y que realmente persiguen más el derecho laboral, son los que luego quieren muchas veces emprender porque se sienten un poco engañados. Pero claro, cobran el paro mientras ejercen como autónomo en negro, es decir, que no pagan seguridad social ni están de alta como autónomo, y luego encima cobran en efectivo. O sea, que están engañando al SEPE porque realmente están trabajando, están engañando a la seguridad social, no están cotizando. Y encima no están declarando, no están pagando IVA. O sea que Hacienda. los mismos que se quejan son los mismos que luego parten la pana. Pero eso es una parte, o sea, eso es imposible. Eso es. El Estado social es tan garantista que muchas veces deja fisuras. De lo que se trata es de tratar de minimizarla y hacer que los huecos del sistema sean los menores posibles, la vía de escape. Para eso están los servicios de inspección. ¿Dónde está la inspección? Dices tú una vez y otra y otra. Oye, la inspección tiene carencia de medios. Tú puedes denunciar a la inspección de trabajo, ¿no? Si crees que una empresa que no... No es mi rol. No es mi bueno, rol. no es tu rol, pero bueno, tanto te quejas de dónde están. Pues, Claro. Ya, pero toma acción, ¿no? Tú haz algo. Claro. ya, hombre, yo recibo denuncias diariamente de personas con nombre y apellido, las cuales el ayuntamiento no me los da los nombres y apellidos porque al final están ocultando su identidad. Es que pero tú las no. denuncias son de personas físicas, ¿eh? Sí, sí, pero es que no pero no es tiene- mi rol, prefiero seguir mi camino para adelante y Pues hacer la te cosa lo mejor aconsejo que no te posible. quejes. Me Porque quejo. teniendo la posibilidad de cambiarlo, no lo haces. Sí, pero es que. Recae en otra persona la responsabilidad también. O sea, me también quejo la de queja. que esté pasando ahí fuera, pero no me quejo de que yo sea el que lo tenga que hacer. No por nada, sino porque no voy a perder el tiempo en denunciar a otro cuando ya están las leyes cambiando para que eso ocurra. Yo creo que denunciar a una empresa, por mi parte, no es ético. Pero bueno, al final cada uno, evidentemente, a mí me denuncian, lo que te digo. Pero es verdad que me suelen denunciar un poco más pues jubilados, gente que está más aburrida, gente No, que, pero tú que lo- le molesta que venda tarta Pero no de han queso, sido que- denuncias laborales, han sido denuncias de terraza. Hombre, denuncias laborales no porque no me vayan a pillar por ningún lado, pero lo bueno. estoy diciendo, hombre, porque estamos en un podcast que está tratando de derecho laboral. Ha sido de terraza, de una licencia de apertura que llega tarde, de una calificación ambiental, de un toldo. O sea, son en esa índole donde él se está refiriendo. Una persona se va de baja al segundo día a entrar a una empresa de 3 trabajadores. Te la ¿Quién puede- se come ese marrón? Te la puede liar. Te la puede liar y te la lía. Es que yo voy a ir un poquito más allá. ¿Quién da la baja? Claro. Es decir, cuando no, me he dado la baja. No, no te has dado la baja, no. Te han dado la baja. Es decir, aquí se supone que hay un profesional médico que debería tener ¿Y si venía con la baja ya antes de acceder al Hombre, trabajo? No, no puede. Bueno, pues... ¿Por qué no puede? No puede trabajar. Hombre, se tiene que dar de alta Se tiene para que dar de trabajar. No puede Ya, estar pero- de baja y empezar a trabajar. Ya, pero para la seguridad social él no tiene ningún problema. No, pero se Hace tiene una que dar de entrevista, le alta. contratan y de repente Ahí le duele surge el el costado. alta. ¿no? Claro, justamente lo que te iba a decir. Los médicos deberían tener un criterio bastante fijo y bastante íntegro a la hora de valorar a una persona y darle una baja o no, porque ya la persona, no, me he dado de baja, no. Has ido al médico, le has expuesto un problema médico, le has expuesto cuál es tu trabajo y el médico ha dicho o ha Sí, ha entendido determinado que que te tú- tiene que dar la baja. Sí. Es decir, las personas tampoco deciden cuando se ponen enfermas, ni cuando tienen un tortazo con el coche, ni cuando se caen y tienen una mala caída. Entonces, si aquí hay un problema con las bajas en este país, yo lo siento mucho.
Obviamente que vivimos en el país del Lazarillo de Tormes y habrá casos de toda índole. De todo. Pero en principio es el facultativo el que tiene que interpretar la dolencia del trabajador y en función de eso darse la baja. Hoy me decía un La profesional primera parte. que él la primera trataría parte de la hemos obviado. Hoy me decía un profesional que él trataría de solventarlo liberando a los médicos de familia, que son los que dan la baja en los términos que estamos utilizando, los que determinan que ese trabajador está de baja, liberándola del resto de las obligaciones. Él lo que venía un poco a sostener es que si en un centro de salud, vamos a decirlo así, ¿no?, hay 10 médicos de familia, pues 1 o 2 se dedicaran a ver las incapacidades de los Una por trabajadores. una. Una por una. Y- O sea, lo que no puede ser es que un médico de familia que tiene 30 pacientes, de esos 30 pacientes, 5 o 6 sean para que le den la baja. Es que yo, o claro, le- es que yo- y además yo o tengo que partir. incluso en muchas ocasiones que va a la propia familia, ¿no? Cuando son procesos Pero yo largos. creo que hagamos hincapié en lo que he dicho de Yo tengo que partir- una empresa tiene 3 empleados y esa persona lleva 2 días en la empresa Sí. y que puede venir con la Sí, sí, baja de te la ha con liado, el te la ha problema de liado. fuera. Mala Eso es suerte. picaresca. A ese empresario lo has arruinado. Pero eso, vamos a ver. Pero picaresca. Es que nos estamos poniendo. ¿Laboral existe la picaresca? No. Nos estamos poniendo Hombre, claro que en el, existe. en el supuesto de que el trabajador no es íntegro, No por es, así decirlo. no es honesto. Claro, pero yo, desde el punto de vista de la estricta legalidad, el trabajador también se ve desmejorado por darse de baja. Es decir, el trabajador, si es por enfermedad común, los 3 primeros días no va a cobrar, depende del convenio. Claro, claro. Los 3 primeros días no va a cobrar, a partir del cuarto va a cobrar un porcentaje y a partir del 21 va a cobrar un poquito más. Pero nunca, si el convenio no lo recoge, nunca va a cobrar el 100%. Claro. Entiendo yo que el trabajador quiere trabajar y entiendo yo que nadie elige cuando se pone malo. Entonces, el empresario, yo te repito, una de las cosas que tienes que aceptar es que un trabajador se te puede dar de baja porque es totalmente Pero legal. es que seguimos obviando que ese trabajador entra en una empresa de 3 empleados, no de 3.000, que se va de baja al segundo día y que. Pero o sea, es que yo me que niego a parte pensar de la de que la premisa. baja se elige. O sea, Claro. tú te Parte pones de lo de malo. la Pero ¿y premisa por que qué? se va de baja, que no, No es se que va de baja, no. ¿Y quién? Es que ha tenido un el accidente. Vale, trabajador pero ¿y eso no- hace que la empresa se arruine? ¿Quién gestiona eso? Pues no, es que el trabajador no hace que la empresa se arruine. Es que si tú te la arruinas porque un trabajador se te da de baja, igual tu empresa no es rentable. Pero es que además es que el trabajador, es que vamos Si a ver, una es que empresa tú de 2 estás para- trabajadores, Vamos a ver, si Ricardo, tienes que comerte 3.000 euros al mes. No, tú no te cobres 3.000 euros. al en mes. tu Tú mente, solo- en tu mente, ahí arriba lo que hay es una baja fraudulenta. O sea, y te tienes que sacar eso. O sea, es como si la palabra baja Bueno, fuese tú te comes unos asociado. seguros sociales, tú te comes seguros una- sociales. el primer mes te lo comes entero prácticamente. Casi. Claro. Luego te comes unos seguros sociales en función de si es de la mutua. De hecho, o es no, la mitad te- del mes, a partir del día 16, cuando comienza el pago delegado, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Lo que- Eh, Tú estás partiendo un poco de la idea, estás asociando baja con fraude. Es que, claro, si es fraude, es fraude. O sea, es decir, que se le da parte de la seguridad social, que a este señor se le abre una ¿Tú investigación. quieres que hagamos otra cosa? ¿Y qué? Que ¿Y ¿Y toda no la tiene penalización? Sí, tiene Sí, penalizaciones, pero No, es que si realmente tú has hecho un fraude a la seguridad social, Claro. puedes el día de mañana tener problemas para cobrar cualquier tipo de Claro. prestación a la que tengas derecho por el Claro. mero hecho de estar. Vamos a pero ver. siempre paga la seguridad social. Al empresario no vuelve nada. Que va a volver. Que va a volver pues el fraude que le ha generado. Bueno, después el empresario podrá incluso pedir daños y perjuicios. Tú, Ricardo, estás aquí No quiero yo que planteando una un cuestión. empresario empresario de 2 empleados. Pero es que tenga aquí un equipo estamos de partiendo. abogados, ¿eh? No, Pero es que aquí estamos partiendo de una situación totalmente errónea. Es decir, obviamente que si partimos de una situación totalmente errónea, el empresario se va a ver desmejorado. Pero que si partimos de que constantemente el trabajador va a buscar la pillería para cobrar una prestación, es que el mercado laboral se cae. Porque Cuando veníamos para acá, yo he planteado al principio del podcast, he planteado eso, digo, porque aquí todos estamos de acuerdo con el reconocimiento de derechos. El problema es quién soporta el coste de esa sobreprotección. Porque el tema de Ricardo, tú me has puntualizado y me decías, pues que lo pague todo el Estado. La seguridad social, los salarios, todo. pero el Digo, Estado somos nosotros. pero esa no, es que esa carga además. No, es yo que decía de subir los seguros sociales, es lo que pero apuntaba que era. si el trabajador trabaja, paga la empresa, si el trabajador no trabaja, paga la... Es que a grandes rasgos es así. Claro. O sea, menos los 15 primeros días. Es así, pero es que tú también, tú mismo lo has dicho, daño y prejuicio. Es que en una Pero empresa... espérate. Vamos a ver. Daños y perjuicios es si hay una baja fraudulenta. No, si no es fraudulenta, Claro. el empresario tiene que soportar la Ya, baja pero de si la. te está mareando todo el día, Mareando pero todo el si día, te- ¿qué es? pues mareando todo el día y ahora me voy de baja, ahora no, ahora sí, ahora de repente... Pues ahora... eso es problema del facultativo que le ha dado Claro, la baja. claro. Porque ese señor está engañando a la seguridad social. Pero y que- deberían haber. Es que esto sí me molesta. Deberían haber médicos responsables que dieran o no la baja. No es el Y trabajador. si eso Claro. le genera al empresario una ansiedad que entra en depresión, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos? Joder, Pues no crees vale una para ser empresa. empresario. No vale para ser empresario. vale el para empresario tiene que estar Vamos a ser casado empresario con la incertidumbre. Hombre, claro. O sea, entonces Ricardo, acabamos de hay un decir, principio- literal, por poner a la gente en Es que si el situación, empresario. que el empresario no se puede ir de baja por depresión, pero que el asalariado No, sí. el empresario se puede ir de baja por depresión. también. Sí, Claro. según- o sea, Se bueno, puede ir vamos a baja, matizar. incluso cerrar la Un empresa. empresario Lo que no has se preguntado. puede, un empresario no puede tener depresión, pero un trabajador sí. No, el Sí, empresario- claro que puede tener depresión. Pero acabo de decir que no, Pero, literal. pero No, obviamente, no. igual Si que va a el entrar en depresión, no te va a empresario, acabo de decir. No. Lo No, que no. pasa que es que va a tener depresión y no va a tener empresa. Es que Pero es una- que si el empresario gana 3 millones de euros en un año, son para él. Es decir, igual que Ricardo. tú has expuesto igual que tú has expuesto ¿Cómo se nos las olvida la empresas- empresa igual pequeña? que Las tú has empresas se expuesto. montan bajo tu riesgo y ventura. Claro, pero que todo- Riesgo Y si ganas bien ventura. y si no ganas, Hay pues lo dos siento elementos mucho. fundamentales. Y eso es el que no liberalismo. esté dispuesto a arriesgar, que no se haga empresario. Claro. Punto. O sea, que tome otro camino el que no esté dispuesto a arriesgar. El que no esté Y dispuesto luego decimos a que porque en este país no se soportar los emprende abusos- con el caso El Bueno, que pero quiera. es que si tú ganas 3 millones de euros en un año, Pero no creo que ¿quién vayas a ir gana al tres- trabajador a darle Pero Juanma, ¿quién medio gana- millón a cada uno. Pero Juanma, ¿quién Bueno, pues gana son 3 para millones, ti. ¿quién gana 3 millones de euros? Bueno, Los los que habrá, sean, no solo 3 millones de los que euros. realicen una buena ¿Cuántos gestión de su clientes te negocio. llegan a ti que su empresario gane 3 millones de euros? Pues bueno, 3 millones no, pero 1.400 sí. Tengo muchos clientes de Mercadona. Vamos a ver. Tú lo que no Pero es puedes que volvemos, pretender- nos volvemos No, o sea, no, ya no a las empresas grandes, a la empresa en mayúscula. Tú, mira, el sistema que hemos logrado a lo largo de décadas, de siglos ya, es un sistema que está bastante equilibrado. Las disfunciones que tiene son las que hay que corregir. Pero lo que está claro que aquí hay una regla, es que el empresario arriesga y el trabajador percibe una retribución por su salario y tiene unas coberturas. Y esos son los dos pilares. El trabajador, el empresario arriesga y está Arriesga, desprotegido. pero Arriesga porque puede ganar mucho más. Y arriesga desde el primer día. Claro. O sea, arriesga y Eso- seguirá eso- arriesgando. eso y es si no cero quiere ético, arriesgar, si no quiere arriesgar, Eso es cero ético. pero ¿cómo que cero ético? El Evidentemente. empresario. Vamos a es ver, igual que arriesga y te puede salir mal, arriesga y te puede salir bien. El trabajador no arriesga, tiene un salario pactado y la empresa arriesga y puede Pero ganar sin todo embargo, lo que le si dé no su tiene cabeza. para pagar las nóminas, se queda él sin comer y le Por paga su- el resto. Por supuesto. Pues yo Cumple tengo con una, su pues obligación. yo tengo una opinión Y diferente. aplica luego la ley de mi segunda punto de oportunidad. vista, bajo mi punto de vista, el que tiene el trabajo seguro y el pan seguro, o sea, el que más seguro está dentro de una empresa es el dueño. ¿Tú sabes que el 90% de los autónomos de este país con 2 o 3 empleados no tienen ni nómina? Pues igual tiene que cerrar la empresa. Ya, pero es que antes de tener 10 tiene que pasar por 2 o 3. Bueno, puede ser. Es como antes de tener 300.000 seguidores hay que tener 1.000. Pero es O que sea, o sea, que es yo una tengo el evolución. despacho, he tenido 2 trabajadores y a lo mejor he tenido que echar yo más horas que el resto para que la empresa sea rentable. Pero porque después, si hay un beneficio, también me lo voy a quedar yo. Es decir, La palabra ¿Tú empresario. cuántas horas hace el día, Juanma? pues más que Yolanda Díaz. la Una palabra abogada empresario- laboralista que la palabra- hace me horas leva- como churro. Yo me levanto a las 6 de la mañana aproximadamente y desde ahí, en tiempo de desayunar, ducharme, Hombre, son las 9:30 y estamos grabando un podcast. pues te puedes hacer una En idea de Sevilla. te puedes hacer una idea de lo de ¿Y las usted, horas que Félix, qué horario hace? Yo muchísimo más light. Aparte que por razones de edad, porque un funcionario lo tiene todo mucho más fácil en ese sentido, por supuesto. Esto es una que sí. pregunta clara y Yo sé concisa. que ¿Usted, yo Félix, tengo qué hora un sueldo hace? fijo en el que sé que no me voy a mover, pero él tiene unas posibilidades de crecimiento mayor. Félix, La no palabra me empresario está relacionada no con me oculte palabra- la pregunta. Con la palabra empresa. ¿Usted qué horario hace? Yo de 7:30 a 3 es el que tengo que hacer formalmente y engaño al sistema y hago bastante menos. Yo, como su hijo, he de decir que eso no es verdad. Bueno, Usted hace 30 horas a la semana y cobra como 40. perfecto. Y luego estamos los empresarios que hacemos 80 y muchas veces ni cobramos. Bueno, Pero yo- bueno, vamos a cambiar Yo de creo que hay tema. mucho victimismo dentro de los empresarios. También, mira, yo te quiero decir, Mucho victimismo. la palabra empresario, es que tienes que, la palabra empresario está relacionada Escúchame, con la ahora, palabra el emprender. Lamborghini ve encendiendo lo Y que nos vamos para Málaga de vuelta. Emprender siempre se emprende. Es que- Emprender es poner en marcha algo y todo lo que se pone en marcha está sometido a un riesgo. Es que eso es Y te que- repito, si ganas X miles de euros al mes, es porque, o sea, y mucho más que tus empleados, es porque te has expuesto, tienes una recompensa. Y eso no se discute, eso no se pone en problemática, no se. Es decir, ¿verdad? Vamos a Cosas meterle buenas y el, cosas malas. vamos a meterle el turbo. Tenemos 20 minutillos más. menos. Vamos Yo no a he cenado. 15 minutillos más. Hablemos del abuso de los empresarios. ¿Cuál es la solución ante los empresarios que no cumplen la ley? Pues más recursos en la inspección de trabajo y más recursos en la justicia. Se acabó. Y hay abogados buenos. Para mí, sobre todo, los procesos judiciales necesariamente agilizar. Claro. Es absolutamente Pero ese inadmisible. problema es
ocurren en la administración de cualquier derecho, tanto laboral. El ámbito laboral no existía hace 15 o 20 años. ¿Y de quién es la hemos ido culpa? a peor. En el ámbito laboral ha habido un retroceso. Vamos, hay una cosa que se dice siempre, que la justicia, si es lenta o llega tarde, no es justicia. Y eso es una máxima, porque uno espera una respuesta en un periodo razonable. De hecho, la Constitución proclama y dice que se garantiza un proceso sin dilaciones indebidas. O sea, mira, voy a poner un ejemplo de Málaga. Sobre eso hay que luchar. Voy a poner un ejemplo de Málaga. Voy hablando y se me viene. Tengo una clienta de Málaga que solicitó en su trabajo una medida de conciliación familiar, es decir, una reducción de jornada y una concreción horaria. Se supone que es un procedimiento que debe llevarse a cabo y evacuarse con cierta celeridad. Lo puse el año pasado y... Puso la demanda. La demanda el año pasado y me han dado citas, o sea, me han dado fecha para vista para finales de este año. Es que tiene una hija pequeña que a lo mejor ya cuando llegue el juicio a lo mejor no es tan pequeña y no le hace falta. ¿Hasta qué punto la justicia garantista? Bueno, también habría la posibilidad de sacar eso del ámbito judicial y depositar esa competencia a lo mejor en una especie de comisión de resolución de conflictos. Llámalo como quieras. Claro, o sea, necesitamos dejar para el ámbito judicial cuestiones de mayor entidad, ¿no? Porque a lo mejor decimos, es que hay que los juzgados tienen que agilizarse. Y dice, bueno, pero tendrán que agilizarse si los dotamos de más medios. A lo mejor lo que hay justamente es que... lo que llevo repitiendo. Sí, pero que yo tengo muy claro una cosa, que cuando una cosa no funciona, si aplican la misma regla, seguirá sin funcionar. Tienes que cambiar algo. Entonces, muchas veces la tendencia a seguir con la sinergia hace de que no cambiemos nada. Y lo que hay que a lo mejor pararse y decir, señores, esto hay que sacarlo del ámbito de los tribunales. Hay que sacarlo. No puede ser una cuestión que tenga que resolver un juez con todo lo que eso supone. Y ojo que lo supone. social tiene delito. O sea, sí. Hay que tener en cuenta que lo social es una de las jurisdicciones que no para en agosto ni en Navidad. Claro, así es. Todos los no días. para. Yo no paro, ¿eh? No digo, no, pero estoy hablando de a nivel de jurisdicciones, sí, yo tampoco. Es que lo que yo no entiendo es por qué paran. No, pero hay otras jurisdicciones. Eso lo que hace es que luego en noviembre todavía no han remontado. O sea, se van un mes y luego en noviembre. Pero en el ámbito social no. En el ámbito social no para. Son todos hábiles. Hay fechas que si te despiden tienes 20 días, tienes 20 días en agosto, en enero o en marzo, pero hay otras jurisdicciones que sí paran. Nosotros en el CEMAC celebramos también en Navidades. Entonces, yo no me quiero imaginar si en la jurisdicción social se apuntara al carro, que muchas veces los abogados es algo que. Sí, que demandáis por desconectar. Por desconectar determinados días. Pero yo no me quiero imaginar. Bueno, como buen empresario hay que delegar para que eso no ocurra. Sí, bueno, en el despacho tenemos hay gente que me ve por la tele y se cree que soy. Bueno, por las redes sociales y se cree que soy solo yo. Aquí tenemos un gran equipo preparado en agosto, en septiembre, en marzo, en abril, en todo. Por ir al grano, que yo creo que esto es interesante, hablemos un poco de Yolanda Díez, la jornada laboral de 37 horas y media. ¿De qué sirve que salga adelante la jornada laboral de 37 horas y media si se contrata 20 y se hace 50? Bueno, es que partimos otra vez de una posición errónea. Si se contrata 20 y se hace 50, tiene que entrar la inspección de trabajo, tiene que entrar el juzgado. ¿Y dónde están los inspectores? Bueno, porque nos podemos pegar todo el podcast hablando de lo mismo. Vamos a partir de una situación, legal y una situación. Vamos a suponer que se lo implantamos a Juan Royce. Vale. Que lo va a cumplir, se supone. Sí. Lo va a cumplir. Creo que uno de los mayores retos en España, a la vez del mero cumplimiento de las leyes, y creo que en un segundo puesto, más allá del cumplimiento de la ley, está la conciliación familiar. Creo que la conciliación familiar es algo muy demandado por los trabajadores. Y es una de las preocupaciones dentro del acervo popular. Muy lógico. No, por eso te digo que es lógico. Digo que entonces se tiene que llevar a cabo. Y creo que cuanto más se ajuste la jornada a las necesidades familiares del trabajador, pues este país pues va a ser mucho más justo y mucho más fácil para crear una familia. Ojo, que el problema demográfico en España también es un melón importante y creo que cuanto más aportemos todos los estamentos de la sociedad, llámalo empresa, llámalo gobierno, llámalo a esa conciliación familiar, más fácil va a ser que las familias españolas se animen a tener hijos y yo tenía un amigo que él decía, cuando los índices de paro eran del 20, el 21, el 23, eso tampoco estamos hablando del siglo, estamos hablando de hace 10, 12, 15 años, ¿vale? Decía que él acababa con el paro en 24 horas y yo dice, ¿cómo lo haría? Dice, todas las mujeres a su casa y todos los hombres a trabajar. Claro. Entonces él decía, dice, ese es el modelo del nacionalcatolicismo, el modelo de la España de los años 60, en el que la inserción de la mujer en el mercado de trabajo era bajísima, ¿no? Empezaron a trabajar algunas en Telefónica y tal, pero era muy baja, ¿no? Entonces, claro, eso te facilitaba dos cosas. Una era que a todo hogar entraba un ingreso,
Eso te facilitaba eso y te facilitaba otra cosa, que era la conciliación de la vida familiar y laboral. Pero claro, eso tenía un coste, que había un 50% de la sociedad, que era la parte femenina, ¿no?, que tenía que sacrificarse y sus expectativas de desarrollar su carrera profesional pasaban a cero a cambio de entregarse a la vida en el hogar, ¿no? Entonces, es obvio que eso no lo podemos consentir. ¿Por qué digo esto? Y que a día de hoy ningún hogar subsiste con un sueldo. Eso es otra. Pero ese es el problema que planteábamos al principio. Quizás nos hemos equivocado. Sueldos bajos, pensiones altas. Y yo creo que eso es lo que hay que... Esa ecuación hay que romperla en algún punto. ¿Cómo se rompe? Habrá que hacerlo de forma paulatina, porque no puedo hacerlo de forma radical. Yo no puedo establecer, a partir del 1 de enero del año que viene, recorto las pensiones en un 15% para aumentar los sueldos en un 15%. Por todo lo que eso supondría. No estamos en China. Y no estamos en China, efectivamente. Pero sueldos bajos... Estamos en un Estado democrático, un Estado garantista y un Estado de derecho. Pero yo creo que para corregir determinados problemas hay que aplicar soluciones innovadoras. Y probablemente tiene que llegar un gobierno con estabilidad suficiente que no dependa en el horizonte de 4 años de la renovación de la confianza. Es que estamos hablando de una dictadura. Claro, pero que adopte medidas serias. Y cuando digo serias, me refiero... Pero ahí tenemos a Singapur, ahí tenemos a China, Sí. ahí tenemos que son verdaderos estados autocráticos que tienen la tranquilidad de que no dependen de meramente unas elecciones a 4 años vista, Claro. y que trazan planes con muchísimo tiempo, con muchísima programación para el bienestar, bueno, de lo que ellos entienden que es el país. A nosotros el sudeste asiático, yo lo digo mucho, nos ha ganado la partida, eso está claro, pero por muchos motivos. Primero porque la capacidad de sacrificio, de entrega, ahora mismo es que no supera de largo. Nuestros horizontes y nuestras expectativas no van en la línea de lo que va un chino, que lo primero que hace, me llama mucho la atención, los chinos cuando vienen a España nunca compran la vivienda en primer lugar, compran el local. Porque dentro del local pueden vivir y pueden producir vendiendo. Sin embargo, si compran la vivienda y no puedes disponer del local, en la vivienda no puedes vender. O sea, ellos con la primera propiedad o lo primer recurso que tienen lo hacen para el local. Y si no tengo recursos para alquilar una casa, pues vivo en el local. Y tú dices, joder, con esa mentalidad, el chino, cuando está a las 10 de la noche vendiéndote, que todos acudimos de vez en cuando, dice, eso es el chino que no tiene horario, que el chino está bien. El chino no considera que esté trabajando, porque se conecta con su ordenador a un televisor y dice, lo que estás viendo es la tele. Y si entra alguien a comprar, va y le vende. O sea, esa mentalidad, que yo no la deseo para nada, pero esa mentalidad, claro, es la que les está llevando a unos niveles de productividad altísimos y la que está haciendo que le gane la partida a Occidente. Pero una cosa, a Occidente le va a ganar la partida. Queremos sueldo más alto, pero los jóvenes no quieren responsabilidad. O sea, yo no digo que no quieran trabajar, porque sí quieren trabajar, pero no quieren crecer. Quieren conciliación laboral, pero en el momento que están dentro del trabajo no quieren sufrir. Entonces eso también es un poco contradictorio. Es verdad, y una cosa está clara, es que la gente tiene que buscar lo que le gusta. Pero porque yo creo que no haría falta, o sea, no hace falta sufrir para tener un sueldo más alto. no hace falta sufrir para tener un sueldo más alto, pero tú no puedes ser que literal te digan una cosa y digas, es que eso no es mi responsabilidad. O sea, yo creo que la gente debe empezar a responsabilizarse de sus hechos dentro de una forma laboral. Aquí hay unos grupos profesionales, aquí hay unas tareas asociadas al grupo profesional, aquí hay un salario asociado al grupo profesional, y aquí lo que interesaría es que cuanto más pueda facturar la empresa, más puede destinar porcentualmente a los sueldos, en los que ningún trabajador debería hacer nada de lo que está fuera de su grupo profesional, ningún trabajador debería sufrir. El convenio de hostelería de Málaga dice que un ayudante de cocina cobra 1.700 euros brutos en 12 pagas. Y dice que un jefe de cocina cobra 1.800 brutos en 12 pagas. Es lógico que haya 100 euros de diferencia entre un trabajador y otro, el cual uno simplemente se dedica a picar cebolla. Has dicho 200. 100 euros de diferencia en cual uno se dedica a picar cebolla, 1.700 y 1.800. Eso es que has dicho 1.300 y 1.800. No, 1.700 y 1.800. 100 euros. Hombre, es pues lógico. estaría bien subir. Cuando el uno sueldo solo pica cebolla, ya, pero el convenio, 1.700 euros brutos, está 400 euros por encima del salario mínimo interprofesional. Cada vez menos. Ya son 300 Sí, ya son 1.380. Bueno, no, porque si sube el salario mínimo interprofesional, en la hostelería sube 50 euros el convenio. O sea que cada subida que hay, el salario mínimo, el convenio de Málaga está subiendo. Es decir, que a día de hoy
un ayudante de cocina cobra 1.750 euros brutos. Bueno, un convenio que está Es bien lo- negociado por los trabajadores. Hombre, Y que fatal. la. muy bien negociado por los trabajadores o muy mal negociado por los empresarios. igual, eso Porque lo la puede- diferencia entre un jefe de cocina y un ayudante de cocina que hay. Ahí han firmado tanto unos como otros y creo que se debe, Claro. se debe respetar. Eso Esto es algo negociado. Se supone que cuando han llegado a ese acuerdo es porque le salían los números a todos, ¿no? Claro. O sea, en la ¿Cuánto empresa- factura en la hostelería en Málaga? Porque imagino que Mucho. facturará importante. Mucho. No, Facturación esos importante. terrenos no son, en mi opinión, los que tenemos que entrar, porque volvemos a lo mismo. ¿Cómo Hay que no? negocios Vamos a rentables- ver. No, hay Vamos a negocios. ver. No, Yo no- vamos a ver, es Cuando que es a lo un mejor- sector con una alta rentabilidad puede haber un convenio generoso, ¿no? Claro, de eso se trata, ¿no? Vamos a ver, si tú me dices, No. yo lo que vendo es, hombre, vamos a ver, si tú estás desarrollando una... no, ¿queremos que la riqueza se reparta entre todos? ¿Queremos el bienestar de todos? Pues si es un sector donde hay una alta rentabilidad porque tenemos una gran pero ¿quién afluencia dice que hay una turística, alta rentabilidad? Bueno, porque imagino que si han pactado esos salarios, se habrá hecho un estudio Claro. pormenorizado de la facturación, del tejido empresarial, de la circunscripción territorial en la que afecta ese convenio, Claro. y dentro de ese estudio se habrá llegado al punto en el que Si saco el porcentaje de restaurantes que no llegan ni al segundo año, nos quedamos locos. Eso Y no es pues solo una estará mala. mal hecho. Es que a lo mejor nunca tuvieron que abrirse. Claro, que eso favorece a las empresas bien montadas, que se le elimina la competencia mal hecha. Mientras exista el dinero en negro, los contratos precarios y la forma de pagar ilegal, no van a existir las empresas mal hechas. Va a existir una empresa y otra empresa. El momento que todos jueguen en la misma liga, sí puedo defender lo que estáis diciendo. Pero mientras ocurran esas cosas, no. Bueno, ronda de preguntas rápidas. Hemos llegado al final del podcast. Muchas gracias. Pasaremos, en este caso diré en primer lugar a quién va a dirigir la pregunta. En el caso que vayan a los dos, primero responde Juanma por poner un orden y luego responde Félix. Intentamos que sean lo más rápido posible. Juanma y Félix, ¿quién tiene más derecho en este país? ¿Los trabajadores o los empresarios? Por diferencia de puestos dentro de una relación bilateral, entiendo que los trabajadores porque deben estar más protegidos. En la manera que tú formulas la pregunta coincido con los trabajadores. ¿Es entendible, Juanma y Félix, es entendible que la celebración de los juicios tarden tanto y por ello las empresas deban asumir el coste de los salarios hasta un máximo de 90 días en los que el trabajador ha estado sin trabajar, declararse nulo el despido? Yo creo que 90 días es un plazo lógico y que si la empresa solo tiene que sostener eso y el Estado sostiene lo demás, no creo que sea problemático. Es una puta vergüenza que, por decir una frase para que no deje margen a mucho debate desde mi punto de vista, que la demora en la administración de justicia. Algo hay que hacer. Félix, ¿cuál es el argumento más usual que has escuchado en una defensa de un empleado? El argumento más usual es la discriminación. Félix, en tu experiencia, ¿cuál es la mentira más común de los empleados que los empleados dicen en una conciliación? En la conciliación los empleados no suelen hablar demasiado. En la conciliación normalmente ya está... ya se ha llegado al acuerdo. ¿Cuál ¿no? es el Con carácter argumento principal que le cuentan a su abogado? El argumento principal, en muchos casos, evidentemente, está de moda, digamos, instar la nulidad, aunque el índice de éxito luego en los juzgados es muy bajo. Y entonces, para una de las causas que soportaría esa nulidad, pues es la discriminación. Juanma, ¿cuál es el peor error que un trabajador puede cometer durante una conciliación? Aceptar algo por necesidad que realmente no se corresponde con la verdadera cantidad que se está decidiendo dentro del juicio. ¿Y una empresa? Pues la empresa negar un acuerdo cuando realmente le interesa. Juanma y Félix, en una negociación, ¿quién es más difícil de manejar, el trabajador o el empleado? Depende de la negociación porque hay puntos en los que la necesidad la tiene la empresa y hay puntos que tiene el empleado. O sea que yo creo que cada caso es un mundo. ¿Quién es más rudo, el abogado laboral que defiende a la empresa o el abogado laboral que defiende al empleado? No, yo creo que el trabajador, como es la posición que en origen está más necesitada, entrega más su confianza al profesional que lo representa. Juanma y Félix, ¿intentan manipular la ley los empleados para conseguir indemnizaciones? No, creo que la ley está justamente para eso, para proteger al empleado y para dictar indemnizaciones suficientes cuando se le mejoran sus derechos. En ocasiones sí, evidentemente intentan hacer uso de los resquicios que deja la ley para poder incrementar el importe de las indemnizaciones o de otras prerrogativas derivadas de su contrato de trabajo. Juanma y Félix, ¿es justo que tengan las mismas leyes y normas una empresa de 3 trabajadores que una de 3.000? No. Pues tampoco, yo creo que no, que quizá ese sea...
cuando se legisla se tiene muy poco presente al pequeño. Juanma, ¿alguna vez te has sentido incómodo porque un cliente te pidió algo que cruzaba la línea ética? Sí. Juanma y Félix, ¿cuál es el mito más grande sobre los derechos laborales que la gente cree? El trabajador siempre gana. Coincido con lo que dice Juanma. Juanma y Félix, en vuestra experiencia, ¿quién miente más, los empleados o los empresarios? La verdad es la de uno y la defiende hasta el final. Después el que decide es el juez. La mentira está repartida por partes iguales. Y ahora 5 preguntas muy rápidas para Juanma y Félix. ¿Apoya España a los emprendedores? No. Por supuesto que no los apoya. ¿Se menosprecia al autónomo? Se le ayuda poco. El autónomo es uno de los grandes ignorados. ¿Qué piensas brevemente de Yolanda Díez? Porque es una persona con muy buenas intenciones, pero hay que ver si esas buenas intenciones se plasman finalmente a nivel legislativo. Que es populista. El populismo significa que aporta o sugiere soluciones fáciles a problemas complejos, y no hay problemas complejos con soluciones fáciles. ¿Cuál es la trampa más astuta que ves en los contratos de trabajo? La trampa más astuta, pues el periodo de prueba, ¿no? Que se establezca un periodo de prueba y que la empresa pueda disponer de él casi a demanda para... Además que los empleados finalizar no tienden a leerse los contratos. O sea, tienen que leerse los contratos porque a veces el periodo de prueba es de 6 meses y a veces de 1 mes y medio. Sí, sí. Entonces hay que leerse los contratos. ¿Habéis recibido alguna vez una amenaza de alguna empresa? No. Yo en mi caso tampoco. Juanma, véndele a un cliente a la cámara el por qué te debe contratar en 30 segundos. El despacho lleva abierto 30 años solo y exclusivamente dedicado al derecho laboral. Es por eso que tenemos una visión totalmente amplia de qué es lo que la empresa va a defender y qué es lo que el trabajador va a defender por su parte. Así que, sin lugar a dudas, creo que es el mejor sitio si tienes algún problema debido a la experiencia que tenemos en trabajar tanto con unos como con otros. Félix, tienes 30 segundos para explicar a la cámara esta situación. Un abogado laboralista que defienda a la empresa y un abogado laboralista que defienda a un trabajador no consiguen llegar a un acuerdo en el CEMAC. ¿Por qué tienen que llegar a un acuerdo en este momento y no ir a juicio? Pues porque probablemente uno de ellos no sea consciente de que una vez finalizado el acto de conciliación, todo lo que viene después es un camino lleno de obstáculos, que el obstáculo principal es el tiempo, la demora que se produce y lleno de costes. Yo tengo una praxis que me funciona, y es que cuando salen sin avenencia, pero vislumbro que la avenencia es posible, le digo: si antes de las 2 menos cuarto ustedes llegan a un acuerdo, pueden volver a venir aquí, rompemos el acta sin avenencia y lo rehacemos. ¿Por qué me he dado cuenta que eso funciona? Porque a veces el trabajador dice que no le perdono nada, que no estoy dispuesto. Y cuando sale de allí y su abogado le hace ver lo que le espera, el tiempo de espera, los importes de los honorarios y demás, echa un poco de números mentalmente y pierde un poco la indignación esa, la cambia por la practicidad y llega a acuerdo. O sea, el gran enemigo para el trabajador es la demora en los procesos judiciales. Bueno, FOMO es el miedo a perderte algo en un momento en el que los demás están viviendo, un poco por el síndrome de las redes sociales. Yo siempre digo que tengo un miedo, que es el miedo a la muerte, y me gustaría que en este caso nos contaseis cuál es vuestro miedo para terminar el podcast. Pues realmente lo comparto contigo. Además, verdaderamente me ha llevado noches de insomnio el hecho del miedo a la muerte. O sea que me siento Pues, totalmente representado. Entonces, en eso somos primo hermano. De hecho, mi hermano y mi padre lo pueden corroborar. No, pues mi miedo es que mis hijos no sepan digerir el éxito. Pues señores, esto ha sido un capítulo más de Soy FOMO Podcast. Juanma, Félix, si os queréis despedir, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Ha sido todo un placer, una charla en la que está claro que tenemos todos mucho que aprender, en este caso, tanto mi empleado como yo, para seguir creciendo. Está claro que estamos protegidos por este caso por el CEMAC, que intentará lidiar entre empresa y trabajador. Y bueno, también sabéis que tenemos un abogado laboralista que en caso de que tengamos algún pillín que nos quiera fastidiar, pues nos asesoraremos para que podamos salir sanos y salvos. Muy bien, muchas gracias. saludo a la Nada, cámara. muchas gracias. Gracias. Y hasta otra. Hasta pronto. Venga.